Buenos días, tardes o la hora que estén viendo este video, sean todos bienvenidos al canal del Señor Pájaro. En esta ocasión les vengo con un iceberg, más específicamente el de las enfermedades y condiciones médicas. Sin más que agregar, comencemos. La rabia, un enemigo oscuro que acecha en las sombras del inconsciente humano, es una enfermedad que despierta temores primitivos y tenebrosos. Es una infección viral que se cierne sobre los nervios, esculpiendo un camino inexorable hacia la locura y la muerte. Su aura tenebrosa se manifiesta no solo en la devastación física, sino también en la psique, tejiendo una narrativa de horror que ha persistido a lo largo de los siglos. El virus de la rabia, transmitido principalmente a través de la saliva de animales infectados, se desliza sigilosamente hacia su presa, esperando pacientemente en el tejido nervioso antes de desatar su furia destructiva. La fase inicial parece inofensiva, fiebre, malestar y síntomas gripales que ocultan la pesadilla que se avecina. Una vez que la rabia se aferra a la mente y al sistema nervioso central, su transformación es catastrófica. Los afectados, atrapados en una danza macabra entre la lucidez y la demencia, desarrollan una aversión al agua que da forma a su tormento final. La simple vista del líquido vital desencadena espasmos musculares violentos y convulsiones, arrojando al individuo a un abismo de sufrimiento insondable. Es un viaje hacia la desesperación, donde la sed se convierte en el verdugo que atormenta hasta el último aliento. El aspecto tenebroso de la rabia se intensifica al considerar su fatalidad inexorable. Una vez que los síntomas clínicos aparecen, la muerte se cierne con una certeza implacable. La esperanza se desvanece en la penumbra de la realidad, dejando a los afectados y a quienes los rodean atrapados en una danza macabra de despedida y desolación. Históricamente, la rabia ha inspirado mitos y leyendas, alimentando el folclore de monstruos que se deslizan en la oscuridad. Pero en la realidad, esta enfermedad tétrica se convierte en una pesadilla palpable que desafía el entendimiento humano. Aunque la vacuna moderna ha iluminado una vía de escape, el espectro de la rabia persiste, recordándonos que en las sombras de lo desconocido, la muerte acecha con sus garras afiladas y su mirada insaciable. En las entrañas de la anatomía humana, existe un fenómeno que desafía las convenciones de la singularidad y se adentra en el reino de lo tétrico, los siameses. Conocidos como gemelos siameses, estos seres, conectados de manera inextricable, comparten una existencia que se enreda en las sombras de lo extraordinario y lo macabro. La aparición de gemelos siameses es el resultado de una división anormal del óvulo fertilizado durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. En lugar de formar dos individuos completamente separados, estos gemelos comparten partes fundamentales de su anatomía, creando una fusión grotesca que desafía las expectativas de la naturaleza. La conexión física entre los gemelos siameses puede manifestarse de diversas maneras, desde la unión de extremidades hasta compartir órganos vitales, creando una simbiosis que se asemeja más a una maldición que a una bendición. A menudo, este enlace aberrante resulta en una vida marcada por la singularidad, donde la individualidad se desdibuja en una amalgama de carne y hueso. El horror se intensifica cuando se considera que, a lo largo de la historia, los gemelos siameses han sido objeto de la curiosidad morbosa y la explotación. Desde ferias de monstruosidades hasta exhibiciones médicas, sus cuerpos unidos han sido sometidos a miradas ávidas y espectáculos grotescos, perpetuando la idea de que su existencia es un fenómeno fuera de lo común, algo que invoca tanto la fascinación como el repudio. La cirugía moderna ha avanzado en la separación de algunos gemelos siameses, proporcionando una senda hacia la individualidad. Sin embargo, este proceso no está exento de sombras, ya que las complejidades y riesgos asociados con la separación pueden ser tan aterradores como la conexión misma. Así, en el oscuro rincón de la existencia humana, los gemelos siameses y su enlace tétrico desafían las nociones convencionales de la vida y la identidad. En su unión forzada, se revela un rincón sombrío de la biología humana, donde la dualidad se retuerce en una amalgama de horror y misterio. El cáncer, en términos médicos, es una enfermedad caracterizada por la proliferación incontrolada de células anormales en el cuerpo, con el potencial de invadir tejidos circundantes y propagarse a otras partes del organismo. Este fenómeno, que abarca una variedad de formas y tipos, representa uno de los desafíos más serios para la salud humana en la actualidad. Entendiendo la biología del cáncer. En su núcleo, el cáncer es una alteración genética que afecta el equilibrio preciso entre el crecimiento y la muerte celular.
Las células normales siguen un ciclo de vida regulado por señales intrínsecas y extrínsecas. Sin embargo, en el cáncer, este proceso se desregula, permitiendo que las células se reproduzcan sin restricciones y formen masas de tejido anormal, conocidas como tumores. Tipos y manifestaciones. Existen numerosos tipos de cáncer, cada uno con características específicas. Algunos crecen lentamente y pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo, mientras que otros son agresivos y se propagan rápidamente. Los carcinomas, que se originan en células epiteliales, son los más comunes, seguidos de los sarcomas, que afectan los tejidos conectivos, y los linfomas, que afectan el sistema linfático. Factores de riesgo y prevención. Diversos factores contribuyen al desarrollo del cáncer, desde predisposiciones genéticas hasta factores ambientales. El envejecimiento es un factor de riesgo significativo, ya que las células acumulan cambios genéticos a lo largo del tiempo. La exposición a carcinógenos ambientales, el tabaquismo, la dieta y la falta de actividad física también están asociados con un mayor riesgo. La prevención del cáncer implica adoptar un estilo de vida saludable y evitar factores de riesgo conocidos. La detección temprana, mediante exámenes regulares y pruebas de detección, puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia. La investigación continua sobre nuevos tratamientos y terapias también desempeña un papel crucial en la lucha contra esta enfermedad. Impacto psicológico y social. Más allá de sus implicaciones físicas, el cáncer tiene un impacto significativo en el bienestar emocional y social de los pacientes y sus familias. El proceso de tratamiento, que a menudo incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia, puede ser agotador tanto física como emocionalmente. El apoyo psicológico y social es esencial para ayudar a los afectados a enfrentar los desafíos asociados con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Investigación y avances terapéuticos. La investigación continua en el campo oncológico ha llevado a importantes avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. La terapia dirigida, la inmunoterapia y otras modalidades emergentes están transformando el panorama del tratamiento, ofreciendo opciones más precisas y menos invasivas. En conclusión, el cáncer es una enfermedad seria que impacta a millones de personas en todo el mundo. A medida que la investigación y la conciencia pública avanzan, la esperanza de mejorar los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento también crece. La colaboración entre la comunidad científica, los profesionales de la salud y la sociedad en general es fundamental para abordar este desafío de manera integral y avanzar hacia un futuro donde el cáncer sea más prevenible, manejable y, en última instancia, curable. El enanismo, también conocido como baja estatura o acondroplasia, es un término médico que se refiere a un estado en el que una persona presenta una altura significativamente inferior al promedio para su grupo étnico y edad. Aunque esta condición puede abordarse desde un enfoque médico, es crucial reconocer que las personas con enanismo son individuos con vidas plenas y complejas, más allá de su estatura. Tipos de enanismo. Existen varios tipos de enanismo, siendo la acondroplasia la forma más común. La acondroplasia se caracteriza por extremidades cortas, un tronco normal y una cabeza grande. Otros tipos incluyen el enanismo proporcional, donde todas las partes del cuerpo son proporcionadas pero más pequeñas, y el enanismo primordial, una condición más rara que implica un crecimiento deficiente desde el nacimiento. Causas del enanismo. El enanismo puede tener diversas causas, y en muchos casos, es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Las afecciones genéticas, como la acondroplasia mencionada anteriormente, suelen desempeñar un papel en la determinación de la estatura de una persona. Sin embargo, también pueden intervenir factores ambientales, como la nutrición y la salud general durante la infancia. Desafíos y estigma social. A pesar de que el enanismo en sí mismo no implica limitaciones cognitivas ni físicas más allá de la estatura, las personas afectadas a menudo enfrentan desafíos sociales y psicológicos. El estigma y la discriminación pueden surgir debido a la falta de comprensión sobre el enanismo, perpetuando estereotipos y dificultando la inclusión en ciertos aspectos de la sociedad. Vida cotidiana y adaptaciones. Las personas con enanismo adaptan sus vidas de manera notable para enfrentar los desafíos cotidianos. Desde la selección de ropa y muebles adecuados hasta la consideración de su entorno físico, estas adaptaciones reflejan la resiliencia y la determinación para vivir plenamente a pesar de las adversidades. Tratamientos médicos. Si bien no existe una cura para el enanismo, los tratamientos médicos a menudo se centran en abordar problemas específicos asociados, como la salud ósea y articular. En algunos casos, la intervención médica puede ayudar a mejorar la calidad de vida y mitigar riesgos de complicaciones relacionadas con la baja estatura. El papel de la educación y la concientización.
La educación y la concientización son fundamentales para desafiar los estigmas asociados con el enanismo. Al comprender mejor la condición, la sociedad puede trabajar hacia la creación de entornos más inclusivos y fomentar una apreciación genuina de la diversidad en todas sus formas. En conclusión, el enanismo es una condición médica que va más allá de la apariencia física. Reconocer la diversidad de experiencias y desafíos asociados con el enanismo es esencial para construir una sociedad más inclusiva y compasiva. Al abordar el estigma y promover la comprensión, podemos contribuir a un entorno donde todas las personas, independientemente de su estatura, sean valoradas por su humanidad y contribuciones únicas al mundo. La esquizofrenia, un trastorno mental complejo y multifacético, se manifiesta como una desconexión perturbadora entre la realidad y la percepción individual. Este trastorno impacta no solo la cognición, sino también la emocionalidad y la función social, creando un paisaje psíquico complejo y desafiante para quienes lo experimentan. Definiendo la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Se caracteriza por la presencia de síntomas positivos, como alucinaciones y delirios, así como síntomas negativos, como la reducción de la expresión emocional y la falta de motivación. La aparición de estos síntomas a menudo ocurre durante la adolescencia o la adultez temprana, marcando una transición abrupta en la percepción y la interacción con la realidad. Síntomas positivos. Los síntomas positivos de la esquizofrenia involucran experiencias que se agregan a la normalidad. Las alucinaciones, que pueden incluir escuchar voces inexistentes o ver cosas que no están presentes, y los delirios, creencias fijas y falsas, son ejemplos prominentes. Estos síntomas pueden generar un universo paralelo, donde la realidad se distorsiona y se entrelaza con la imaginación. Síntomas negativos. Contrastando con los síntomas positivos, los síntomas negativos implican una disminución o pérdida de funciones mentales y emocionales. La afectividad embotada, la apatía y la falta de motivación son características comunes. Estos síntomas pueden llevar a la retirada social y a la dificultad para mantener actividades diarias, contribuyendo a la complejidad de la esquizofrenia en la vida cotidiana. Causas y factores de riesgo. La etiología de la esquizofrenia es multifactorial y aún no se comprende completamente. Factores genéticos, neurobiológicos y ambientales pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. La exposición prenatal a factores de estrés, infecciones virales y eventos traumáticos durante la infancia también se han asociado con un mayor riesgo. Tratamiento y manejo. El tratamiento de la esquizofrenia generalmente implica una combinación de medicamentos antipsicóticos y terapia psicosocial. Los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, mientras que la terapia ofrece apoyo emocional y estrategias para enfrentar los desafíos cotidianos. La atención médica integral, que abarca la salud física y mental, es esencial para un enfoque holístico y efectivo. Impacto en la vida cotidiana. La esquizofrenia no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que también tiene un impacto significativo en sus familias y comunidades. La estigmatización social y la falta de comprensión pueden agravar los desafíos diarios, exacerbando la carga emocional y social de quienes viven con la enfermedad. Desafíos de estigmatización y concientización. El estigma asociado con la esquizofrenia a menudo proviene de la falta de comprensión y del miedo a lo desconocido. La concientización pública es esencial para desafiar estos estigmas y fomentar un entendimiento más profundo de la complejidad de la enfermedad mental. El acceso a la información precisa y el apoyo comunitario son pasos cruciales para construir puentes hacia la empatía y la comprensión. En resumen, la esquizofrenia es una realidad compleja y desafiante para quienes la experimentan y sus seres queridos. A medida que la investigación avanza y la sociedad evoluciona, es fundamental abordar la esquizofrenia con compasión, apoyo y recursos adecuados para fomentar una vida plena y significativa para quienes enfrentan esta condición mental. La dirofilariasis en perros, causada por el parásito filarial Dirofilaria immitis transmitido por mosquitos, es una enfermedad seria que afecta a estos leales compañeros de vida. Aunque la condición es tratable y en gran medida prevenible, su impacto en la salud canina subraya la importancia de la conciencia, la prevención y el cuidado veterinario. Ciclo de vida del parásito. El ciclo de vida de Dirofilaria immitis comienza cuando un mosquito infectado pica a un perro, introduciendo larvas del parásito en su torrente sanguíneo. Con el tiempo, estas larvas se desarrollan en gusanos adultos que se alojan en el sistema vascular pulmonar y, en casos avanzados, en el corazón. Una vez allí, pueden causar daños significativos y provocar síntomas clínicos. Manifestaciones clínicas. En las etapas iniciales de la infección, los perros pueden no mostrar síntomas evidentes.
Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, los signos clínicos pueden incluir tos, dificultad para respirar, letargo y pérdida de peso. En casos severos, la dirofilariasis puede resultar en insuficiencia cardíaca y, en última instancia, en la muerte del animal. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de la dirofilariasis en perros generalmente se realiza a través de pruebas sanguíneas específicas que detectan la presencia de antígenos del parásito o microfilarias en la sangre. Una vez confirmada la infección, el tratamiento puede variar según la severidad de la condición. Incluye, en muchos casos, medicamentos específicos para eliminar los gusanos adultos, aunque este proceso puede ser riesgoso y requerir cuidado veterinario especializado. Factores de riesgo y prevención. Los factores de riesgo para la dirofilariasis en perros están intrínsecamente ligados a la prevalencia de mosquitos en un área determinada. Los climas cálidos y húmedos favorecen la proliferación de mosquitos, aumentando la exposición de los perros a la enfermedad. La prevención es clave y generalmente implica el uso de preventivos mensuales administrados por veterinarios que pueden incluir tabletas, aplicaciones tópicas o inyecciones. Impacto social y económico. Además del impacto en la salud de los perros, la dirofilariasis también tiene consecuencias sociales y económicas. Los propietarios de mascotas enfrentan la angustia emocional de ver a sus compañeros sufrir, mientras que el tratamiento de la enfermedad puede generar costos significativos. A nivel comunitario, la presencia de la enfermedad puede afectar la adopción y la reputación de refugios y criadores. Desafíos y consideraciones éticas. La dirofilariasis plantea desafíos éticos, ya que la prevención y el tratamiento a menudo dependen de la responsabilidad del dueño. La falta de conciencia o la negligencia en la administración de preventivos pueden exponer innecesariamente a los perros al riesgo de la enfermedad. La educación continua sobre la importancia de la prevención y la atención veterinaria es esencial para abordar estos desafíos. Perspectivas futuras. La investigación continua en medicina veterinaria busca mejorar las opciones de tratamiento y prevención de la dirofilariasis en perros. Estrategias innovadoras, como el desarrollo de nuevos preventivos y enfoques terapéuticos más efectivos, son áreas de interés para garantizar la salud y el bienestar continuo de los animales de compañía. En resumen, la dirofilariasis en perros destaca la importancia de la vigilancia y la prevención en la salud animal. La colaboración entre propietarios, veterinarios y la comunidad en general es esencial para mitigar el impacto de esta enfermedad y garantizar una vida saludable y plena para nuestros leales amigos de cuatro patas. La lepra, una enfermedad milenaria que ha persistido en la conciencia colectiva a lo largo de la historia, es un testimonio tanto de la complejidad de las enfermedades infecciosas como del estigma social asociado a ellas. También conocida como enfermedad de Hansen, la lepra ha dejado una huella profunda en la humanidad, aunque los avances médicos y sociales han alterado la percepción y el manejo de esta enfermedad. Causa y agente patógeno. La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae, una especie relacionada con el agente causal de la tuberculosis. Esta bacteria afecta principalmente la piel, los nervios periféricos y las vías respiratorias superiores. La transmisión de la lepra se cree que ocurre a través del contacto prolongado y cercano con una persona infectada, aunque no es altamente contagiosa y la susceptibilidad varía entre individuos. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la lepra son variadas y pueden clasificarse en dos formas principales, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. En la forma tuberculoide, se observan lesiones cutáneas, pérdida de sensibilidad y compromiso nervioso periférico. En contraste, la forma lepromatosa se caracteriza por lesiones más extensas en la piel, afectación de los nervios y una respuesta inmune menos eficaz. Estigma social y cultural. A lo largo de la historia, la lepra ha estado envuelta en un manto de estigma y miedo. Las comunidades afectadas por la lepra a menudo han sido marginadas y estigmatizadas, generando prejuicios profundamente arraigados. El término leproso ha sido utilizado históricamente de manera peyorativa, contribuyendo a la discriminación de quienes padecen la enfermedad. Aunque la lepra puede afectar a cualquier persona, el estigma social persistente ha perpetuado una imagen errónea y desinformada de la enfermedad. Historia y desarrollos médicos. La lepra ha dejado su huella en la historia de diversas culturas y regiones. En tiempos antiguos, las personas afectadas por la lepra eran a menudo segregadas en colonias o asilos, una práctica que persistió hasta tiempos relativamente recientes. La llegada de la terapia multidroga en la década de 1980, con el uso de medicamentos como la dapsona y la rifampicina, transformó el tratamiento de la lepra, permitiendo una cura efectiva y cambiando radicalmente la perspectiva de la enfermedad. Desafíos actuales. A pesar de los avances en el tratamiento y la curación de la lepra, los desafíos persisten.
La detección temprana y el tratamiento oportuno son esenciales para prevenir discapacidades permanentes, pero los diagnósticos tardíos aún ocurren, especialmente en áreas con recursos limitados. Además, el estigma social sigue siendo un obstáculo significativo para la reintegración de las personas afectadas en la sociedad. Campañas de concientización y erradicación. Las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Fundación Novartis para la lepra, han liderado esfuerzos para erradicar la lepra y abogar por la inclusión de las personas afectadas. Las campañas de concientización buscan no solo educar sobre la realidad de la enfermedad, sino también combatir el estigma y los mitos que la rodean. Perspectivas futuras. El control y la erradicación de la lepra requieren un enfoque integral que aborde no solo los aspectos médicos, sino también los sociales y culturales. La investigación continua busca no solo mejorar los tratamientos existentes, sino también comprender mejor la interacción entre la bacteria y el sistema inmunológico, lo que podría llevar a estrategias más efectivas de prevención y tratamiento. Conclusión. La lepra, a pesar de ser una enfermedad antigua, sigue siendo un desafío para la salud pública y la sociedad en su conjunto. La comprensión y la empatía son fundamentales para abordar tanto las dimensiones médicas como las sociales de la lepra. A medida que avanzamos hacia el futuro, la erradicación completa de la lepra requerirá no solo avances científicos, sino también un cambio cultural profundo que desafíe los estigmas arraigados y fomente la inclusión y el respeto hacia aquellos que han enfrentado esta enfermedad a lo largo de la historia. La amnesia repentina es un fenómeno intrigante que arroja luz sobre la complejidad del cerebro humano y sus misteriosas capacidades cognitivas. Este trastorno, caracterizado por la pérdida súbita e inesperada de la memoria, desafía nuestra comprensión de cómo se almacena y se recupera la información en el órgano más complejo del cuerpo humano. Definiendo la amnesia repentina. La amnesia repentina se manifiesta cuando una persona experimenta una pérdida abrupta de la memoria sin un motivo aparente, afectando tanto la memoria a corto plazo como la memoria a largo plazo. Aunque las causas exactas de este fenómeno a menudo son difíciles de determinar, la amnesia repentina puede estar relacionada con factores psicológicos, neurológicos o, en algunos casos, traumas emocionales. Tipos de amnesia repentina. Existen diferentes tipos de amnesia repentina y cada uno presenta características distintivas. La amnesia global transitoria, AGT, por ejemplo, se caracteriza por la pérdida repentina de memoria a corto plazo que generalmente dura unas pocas horas. Otra forma es la amnesia disociativa, donde la pérdida de memoria está vinculada a situaciones estresantes o traumáticas y la información olvidada puede recuperarse con el tiempo. Causas y factores desencadenantes. Las causas de la amnesia repentina pueden variar y a menudo son multifactoriales. Traumas físicos, como lesiones cerebrales, pueden desencadenar episodios de amnesia. Asimismo, factores psicológicos, como el estrés extremo o los eventos traumáticos, pueden contribuir a este fenómeno. En algunos casos, la amnesia repentina puede ser una respuesta del cerebro para protegerse de recuerdos dolorosos o abrumadores. Evaluación y diagnóstico. La evaluación de la amnesia repentina implica un análisis exhaustivo de la historia médica y psicológica del individuo. Los profesionales de la salud pueden realizar pruebas neuropsicológicas, estudios de neuroimagen y otros exámenes para descartar posibles causas orgánicas. Sin embargo, la evaluación a menudo implica un enfoque multidisciplinario que incluye la colaboración entre neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Tratamiento y manejo. El tratamiento de la amnesia repentina depende de la causa subyacente. En casos de origen neurológico, se pueden prescribir medicamentos o terapias específicas. En situaciones donde los factores psicológicos desempeñan un papel importante, la terapia cognitivo-conductual y otras formas de psicoterapia pueden ser beneficiosas para abordar los elementos emocionales y traumáticos relacionados con la pérdida de memoria. Impacto psicológico y social. La amnesia repentina no solo afecta a la esfera cognitiva, sino que también tiene un impacto significativo en el bienestar psicológico y social del individuo. La confusión y la ansiedad asociadas con la pérdida de recuerdos pueden generar estrés adicional y la adaptación a la vida diaria puede convertirse en un desafío. El apoyo de profesionales de la salud mental y el círculo cercano del individuo son esenciales en este proceso. Perspectivas futuras y desafíos. Aunque se ha avanzado en la comprensión de la amnesia repentina, sigue siendo un área de investigación en evolución. La identificación de patrones y la comprensión más profunda de las causas subyacentes podrían conducir a enfoques más eficaces para el tratamiento y la gestión de este fenómeno complejo. Conclusión. La amnesia repentina nos sumerge en las profundidades de la complejidad cerebral, recordándonos cuánto queda por descubrir en el fascinante campo de la neurociencia.
A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este fenómeno, es crucial abordar no solo los aspectos médicos sino también los impactos psicológicos y sociales, buscando enfoques integrales que mejoren la calidad de vida de aquellos que experimentan este enigma de la memoria. El piebaldismo es un trastorno genético raro de la pigmentación cutánea que se caracteriza por la presencia de áreas de piel despigmentada y cabello blanco en contraste con la piel normal circundante. Aunque no afecta directamente la salud física, el impacto estético de esta condición puede generar preguntas y reflexiones sobre la diversidad genética y la complejidad de la herencia humana. Causas y mecanismos genéticos. El piebaldismo es causado por mutaciones en el gen KIT, que juega un papel crucial en el desarrollo y la migración de las células precursoras de melanocitos durante la formación del embrión. Estas mutaciones hereditarias resultan en una falta de melanocitos en ciertas áreas de la piel y el cabello, lo que lleva a la falta de pigmentación. La herencia autosómica dominante significa que un solo gen defectuoso de uno de los padres puede causar la condición en el hijo. Presentación clínica. El rasgo distintivo del piebaldismo es la presencia de parches despigmentados, generalmente en áreas simétricas del cuerpo, como la frente, el pecho, los brazos y las piernas. Estas áreas carecen por completo de melanina, lo que resulta en una coloración blanca o muy clara en contraste con la piel normal. Además de la falta de pigmentación en la piel, el cabello en estas áreas también suele ser blanco. Aspectos estéticos y psicosociales. Aunque el piebaldismo no representa riesgos significativos para la salud física, puede tener un impacto emocional en quienes lo experimentan. Las diferencias estéticas pueden generar inquietudes sobre la autoimagen y la aceptación social, especialmente en la adolescencia cuando la apariencia juega un papel crucial en la formación de la identidad. Sin embargo, es fundamental destacar la belleza y singularidad de la diversidad genética, promoviendo la aceptación de la variabilidad natural en la apariencia humana. Diagnóstico y evaluación. El diagnóstico del piebaldismo se realiza mediante observación clínica y la historia médica y familiar. No suele requerir pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico, aunque estas pueden ser útiles en casos atípicos o para orientar el asesoramiento genético. La evaluación se centra en comprender la extensión de las áreas despigmentadas y abordar cualquier inquietud estética o psicosocial. Tratamiento y manejo. El piebaldismo no tiene cura, y el tratamiento se enfoca en abordar las preocupaciones estéticas si es necesario. Las opciones incluyen el uso de maquillaje cosmético para igualar el tono de la piel o, en casos más extensos, la consideración de procedimientos de micropigmentación para restaurar la pigmentación en áreas específicas. Sin embargo, estas intervenciones son opcionales y dependen de la preferencia individual. Perspectivas genéticas y avances en la investigación. El estudio del piebaldismo ofrece una ventana a la comprensión de los mecanismos genéticos que regulan la pigmentación de la piel y el cabello. Además, proporciona información valiosa sobre la interacción entre los genes y las células precursoras de melanocitos durante el desarrollo embrionario. A medida que avanzan las investigaciones genéticas, se espera una mayor comprensión de las causas subyacentes del piebaldismo y su relación con otros trastornos genéticos. Conclusión. El piebaldismo, aunque puede generar preguntas sobre la apariencia física, nos recuerda la complejidad y la belleza de la variabilidad genética. La aceptación y la comprensión de las diferencias individuales son esenciales para fomentar una sociedad inclusiva y respetuosa. A medida que la ciencia avanza, el piebaldismo se presenta como un fenómeno fascinante que, como síndrome de memoria autobiográfica altamente superior, es un fenómeno fascinante en el campo de la neurociencia que desafía nuestra comprensión convencional de la memoria humana. Aquellos que poseen hipertimesia tienen la capacidad extraordinaria de recordar detalles precisos de prácticamente cada día de sus vidas, un don que, aunque asombroso, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la memoria y su papel en la experiencia humana. Características y experiencia de hipertimesia. Las personas con hipertimesia pueden recordar eventos específicos, fechas y detalles de su vida cotidiana con sorprendente claridad y precisión. Este tipo de memoria se centra principalmente en las experiencias personales, y los individuos con hipertimesia a menudo pueden recordar lo que estaban haciendo, las personas con las que interactuaron y otros detalles relevantes de cada día desde su infancia hasta el presente. Neurobiología y funcionamiento cognitivo. A nivel neurobiológico, el hipertimesia ha sido asociado con cambios en la estructura del cerebro, particularmente en el hipocampo y las áreas relacionadas con la memoria. Aunque la comprensión exacta de cómo se desarrolla y mantiene el hipertimesia aún está en evolución, se cree que factores genéticos y cambios neuroplásticos pueden desempeñar un papel clave en esta habilidad única. Regalos y desafíos de la hipertimesia. El don de la hipertimesia ofrece a quienes lo poseen una riqueza de recuerdos personales, proporcionando una narrativa detallada y rica de sus vidas.
Esto puede ser un regalo en términos de preservar momentos especiales, facilitar la conexión con los demás a través de recuerdos compartidos y, en algunos casos, demostrar habilidades excepcionales en áreas como la música, el arte o la escritura. Sin embargo, este regalo extraordinario viene con desafíos notables. La sobrecarga de información y la incapacidad de olvidar pueden generar estrés emocional y desafíos para concentrarse en el presente. Recordar con tal detalle incluso eventos desagradables puede afectar la calidad de vida de quienes viven con hipertimesia, y la gestión de estos recuerdos constantes puede ser compleja. Preguntas filosóficas y éticas. La existencia de hipertimesia plantea preguntas filosóficas y éticas fascinantes sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. ¿Qué significa ser humano cuando la capacidad de olvidar, una característica comúnmente considerada esencial, se ve desafiada? ¿Cómo afecta esta habilidad la construcción de la identidad y la comprensión del tiempo? Relación con otros trastornos de la memoria. El hipertimesia es único y se diferencia de otros trastornos de la memoria, como la amnesia, donde la pérdida de recuerdos es la característica central. Mientras que la amnesia implica olvidar eventos específicos o periodos de tiempo, el hipertimesia se define por la retención extraordinaria de eventos y detalles de la vida cotidiana. Investigación y futuras implicaciones. La investigación sobre hipertimesia es un campo en desarrollo, y los científicos están trabajando para comprender mejor los mecanismos subyacentes y las implicaciones de esta capacidad única. Además de arrojar luz sobre la memoria, el estudio de hipertimesia podría tener aplicaciones en el tratamiento de trastornos de la memoria y en la mejora de la memoria en general. Conclusión. La hipertimesia es un fenómeno sorprendente que despierta nuestra curiosidad sobre los misterios de la mente humana. Aunque esta capacidad puede parecer extraordinaria, plantea preguntas importantes sobre la relación entre la memoria, la identidad y la experiencia humana. A medida que continuamos explorando estos territorios fascinantes, el hipertimesia destaca la increíble complejidad de la mente y la constante búsqueda de comprender los límites y las capacidades de nuestra propia existencia. En el intrigante reino de la zoología, donde las interacciones entre parásitos y sus hospedadores pueden resultar tan fascinantes como misteriosas, la gasterofilosis emerge como una historia peculiar y, a veces, desconcertante. Este trastorno, que afecta principalmente a los equinos, nos introduce en el curioso mundo de los gasterófilos, insectos cuya presencia inusual en el sistema digestivo de los caballos plantea cuestiones sobre la complejidad de las relaciones parásito-hospedador. Gasterófilos, intrusos astutos en el mundo equino. Los gasterófilos son una familia de moscas que, en su fase larval, se convierten en inquilinos temporales del tracto gastrointestinal de los caballos. Estos curiosos invitados depositan sus huevos en los pelos de los equinos, y los caballos, al realizar la limpieza personal, ingieren sin saberlo los huevos. Aquí comienza el inusual viaje de estos huevos hacia el interior del caballo, donde se desarrollarán en larvas y se aferrarán a las paredes del tracto gastrointestinal. El ciclo de vida intrigante. Una vez dentro del caballo, las larvas de gasterófilos se adhieren a las paredes del estómago o el intestino, donde pasan por diversas etapas de desarrollo. Estas larvas, al alimentarse de los nutrientes presentes en el interior del caballo, experimentan una metamorfosis antes de ser eliminadas del cuerpo a través de las heces. El ciclo de vida de los gasterófilos, aunque desconcertante, es una adaptación ingeniosa que les permite completar su desarrollo y reproducirse. Impacto en la salud equina. Si bien la presencia de gasterófilos en el sistema digestivo de los caballos no siempre resulta en problemas graves, en casos más severos, puede dar lugar a condiciones conocidas como gasterofilosis. Las larvas pueden causar irritación en las paredes del estómago e intestino, y en casos excepcionales, la carga parasitaria significativa puede afectar la salud general del caballo, provocando pérdida de peso, cólicos y otros síntomas gastrointestinales. Diagnóstico y prevención. El diagnóstico de la gasterofilosis puede requerir técnicas especializadas, como la endoscopía o el análisis de las heces para identificar la presencia de huevos o larvas. La prevención de esta condición a menudo implica estrategias para controlar las poblaciones de moscas adultas, como el uso de insecticidas y prácticas de manejo adecuadas para minimizar la exposición de los caballos a los huevos. Perspectivas de investigación y gestión. La investigación sobre gasterofilosis se centra en entender mejor los mecanismos de infección, las interacciones entre las larvas y el sistema inmunológico del caballo, así como en el desarrollo de métodos más efectivos para la prevención y el control. Estudios continuos buscan mejorar las estrategias de manejo y proporcionar una comprensión más profunda de cómo estas interacciones parásito-hospedador afectan la salud equina. La gasterofilosis, aunque no siempre se percibe como una amenaza inminente para los caballos, ofrece un vistazo intrigante a la complejidad de las relaciones en el reino animal.
La coevolución entre parásitos y hospedadores, a pesar de su naturaleza a menudo intrusiva, sigue siendo un área de estudio rica en misterio y maravilla. La interconexión entre estos actores en el escenario de la naturaleza nos recuerda la importancia de comprender y respetar las complejidades de la vida animal, incluso cuando se trata de invitados inesperados en el sistema digestivo de nuestros amigos equinos. El trastorno de pica, una condición que puede parecer extraña y desconcertante a primera vista, nos sumerge en un mundo donde el hambre y la compulsión se entrelazan en una danza perturbadora. Esta peculiar condición mental se caracteriza por el impulso irresistible de consumir sustancias no nutritivas, desde tierra y cabello hasta tiza y papel, desafiando las nociones convencionales de alimentación y salud mental. Manifestaciones inusuales. El trastorno de pica va más allá de las preferencias alimenticias convencionales. Aquellos que lo padecen pueden sentir una atracción inusual hacia objetos que carecen de valor nutricional, llevando a la ingesta de sustancias tan diversas como lana, hielo, polvo de talco y hasta objetos metálicos. Este comportamiento, a menudo turbio y desconcertante, plantea preguntas sobre los límites de la compulsión y la relación entre la mente y el apetito. Causas y factores subyacentes. Las causas exactas del trastorno de pica son difíciles de determinar y pueden variar entre individuos. Factores psicológicos, como el estrés y la ansiedad, a menudo se asocian con esta condición. Además, algunas teorías sugieren que deficiencias nutricionales podrían contribuir a los impulsos de consumir sustancias no alimenticias, ya que el cuerpo busca compensar carencias específicas a través de esta conducta. Complicaciones y riesgos para la salud. La ingesta constante de sustancias no comestibles conlleva riesgos significativos para la salud. Desde obstrucciones intestinales hasta envenenamientos, las complicaciones derivadas del trastorno de pica pueden tener consecuencias graves. La naturaleza turbia de esta condición se refleja no solo en los objetos ingeridos, sino también en las posibles complicaciones físicas que pueden surgir de esta práctica aparentemente insensata. Impacto en la calidad de vida. El trastorno de pica no solo afecta a la salud física, sino que también puede tener un impacto sustancial en la calidad de vida psicológica y social del individuo afectado. La vergüenza y el estigma asociados con esta conducta pueden llevar a la alienación social, mientras que la compulsión misma crea una relación disfuncional con la alimentación y la saciedad. Diagnóstico y abordaje terapéutico. El diagnóstico del trastorno de pica a menudo se basa en la observación del comportamiento de ingestión de sustancias no nutritivas. La intervención terapéutica implica abordar tanto los aspectos físicos como los psicológicos de la condición. La terapia cognitivo-conductual y la terapia ocupacional pueden desempeñar un papel crucial en ayudar a comprender y controlar los impulsos asociados con esta condición. Perspectivas de investigación y desafíos continuos. A pesar de décadas de investigación, el trastorno de pica sigue siendo un enigma en muchos aspectos. La falta de comprensión completa de sus causas y la diversidad de las sustancias ingeridas plantean desafíos persistentes para los profesionales de la salud mental. La necesidad de abordajes terapéuticos personalizados y la conciencia pública sobre esta condición siguen siendo áreas críticas en la investigación continua. Conclusión. El trastorno de pica, con su intrincada mezcla de compulsión y apetito atípico, nos invita a explorar las complejidades de la mente humana y la intersección única entre la alimentación y la salud mental. Aunque turbio y enigmático, este trastorno nos recuerda la importancia de abordar la salud mental con compasión y comprensión, desafiando nuestras propias percepciones sobre lo que constituye una relación saludable con la alimentación y la conducta humana. En el vasto lienzo de la anatomía humana, surge una condición misteriosa que teje su propia narrativa sobre la superficie de la piel. Dermatografía, también conocida como urticaria facticia, se manifiesta como un fenómeno intrigante y, a veces, turbio, donde la piel se convierte en un lienzo reactivamente sensible a cualquier toque, delineando enrojecimiento y elevación con cada contacto, como si la epidermis guardara secretos oscuros. La danza secreta de la piel. Dermatografía, en su esencia, es la capacidad única de la piel para revelar sus secretos más profundos de una manera visualmente dramática. Cualquier presión o roce, incluso el más leve, desencadena una respuesta rápida de la piel que responde creando marcas elevadas y enrojecidas. Este ballet cutáneo, aunque no doloroso, pinta un cuadro visualmente intrigante y misterioso en la superficie de aquellos que experimentan esta condición. El vínculo oscuro con la urticaria. La dermatografía comparte un parentesco peculiar con la urticaria, una afección que desencadena la liberación de histamina en la piel, causando ronchas y picazón. En el caso de la dermatografía, este proceso se acelera y la piel responde de manera exagerada a estímulos que, en circunstancias normales, no dejarían ninguna marca visible. Factores desencadenantes en la penumbra.
Los factores desencadenantes de la dermatografía pueden variar y la respuesta de la piel a menudo se intensifica en situaciones de estrés, cambios de temperatura o como una respuesta al roce con prendas ajustadas. Este componente turbio, donde la piel revela su vulnerabilidad de una manera tan visible, puede generar preguntas sobre la interconexión entre la salud mental y la respuesta cutánea. Diagnóstico y travesía médica. El diagnóstico de la dermatografía generalmente se realiza mediante pruebas sencillas en las que se aplica presión leve en la piel, observando la rápida respuesta de la misma. Aunque no representa una amenaza directa para la salud, la dermatografía puede ser una experiencia desafiante para quienes la experimentan, ya que puede afectar la calidad de vida y las interacciones sociales. Explorando el lado oscuro de la piel. La dermatografía, en su expresión visual única, lleva a los individuos a explorar el lado oscuro y poco conocido de su propia anatomía. El acto de escribir o dibujar en la piel y ver cómo la dermis responde de manera tan inmediata puede evocar sensaciones de asombro y, a veces, de desconcierto. Este fenómeno, aunque en gran medida benigno, despierta la curiosidad sobre los misterios ocultos bajo la superficie de la piel y cómo ésta responde a las sutilezas del entorno. Perspectivas en la penumbra médica. Aunque la dermatografía no tiene una cura conocida, el manejo de los síntomas a menudo implica estrategias para reducir la sensibilidad de la piel, como el uso de antihistamínicos. Sin embargo, la relación entre esta condición y otros aspectos de la salud, tanto física como mental, continúa siendo un área de exploración médica. Conclusión. Dermatografía, con su capacidad única para inscribir narrativas en la piel con el toque más ligero, ofrece una visión intrigante y a veces turbia de la interacción entre la anatomía humana y su entorno. Mientras la piel se convierte en un libro abierto, las letras y los trazos revelan una historia única, recordándonos la complejidad de la respuesta cutánea y las maravillas que aún esperan ser descubiertas en la penumbra médica. En las vastas extensiones de las regiones africanas, se despliega un enigma siniestro que se arraiga en la sombra de la historia y la naturaleza. La tripanosomiasis africana, también conocida como la enfermedad del sueño, se presenta como un oscuro tapiz de síntomas inquietantes y consecuencias mortales, tejiendo su red en las vidas de aquellos que habitan en las regiones más vulnerables de este continente. La danza siniestra del parásito. En el corazón de la tripanosomiasis africana yace el protozoo Trypanosoma brucei, un parásito que altera la armonía biológica del cuerpo humano. Transmitido a través de la picadura de la mosca tsetse, este enemigo microscópico se abre paso hacia el torrente sanguíneo, desatando una danza siniestra que marca el inicio de la enfermedad. Fases de la enfermedad. La tripanosomiasis africana avanza en dos fases distintas, cada una llevando consigo sus propias sombras mortíferas. En la fase hemolinfática, el parásito prolifera en la sangre y puede causar fiebre, dolor de cabeza y debilidad general. Sin embargo, es en la fase neurológica donde la oscuridad se intensifica, ya que el parásito cruza la barrera hematoencefálica, infiltrándose en el sistema nervioso central y desencadenando síntomas perturbadores como cambios de personalidad, disturbios del sueño y, en última instancia, la pérdida de la conciencia. El sueño que conduce a la muerte. La denominación enfermedad del sueño surge de uno de los síntomas más inquietantes, la perturbación del patrón de sueño. Los afectados experimentan somnolencia diurna intensa, seguida de insomnio nocturno, creando una sinfonía macabra de fatiga y desesperación. La letargia extrema, a menudo acompañada de alucinaciones, se convierte en una sentencia de muerte gradual mientras el parásito consume la vitalidad de la víctima. Áreas de sombra en la prevención y diagnóstico. La tripanosomiasis africana persiste en áreas remotas y empobrecidas, donde los sistemas de salud son tenues y las condiciones para la transmisión del parásito son propicias. La falta de recursos y acceso limitado a la atención médica hace que la prevención y el diagnóstico sean desafíos oscuros. Las campañas de control de la mosca tsetse y la detección temprana son esenciales, pero las sombras persistentes de la pobreza y la falta de conciencia dificultan la erradicación de esta enfermedad mortal. Tratamientos, entre la luz y la oscuridad. Los tratamientos para la tripanosomiasis africana, aunque existentes, enfrentan obstáculos en términos de accesibilidad y efectividad. Los medicamentos utilizados en las etapas tempranas de la enfermedad pueden tener efectos secundarios tóxicos y en las etapas avanzadas, cuando el parásito ha penetrado el sistema nervioso central, las opciones terapéuticas se vuelven más limitadas y la esperanza se desvanece en las sombras. Conclusión, entre las sombras y la esperanza. La tripanosomiasis africana, un enigma siniestro que se desarrolla en las regiones más vulnerables de África, nos recuerda la fragilidad de la salud en entornos desfavorecidos. Mientras la enfermedad del sueño persiste en la penumbra de la atención mundial, la luz de la conciencia y la acción global es esencial para arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la salud pública y buscar soluciones que ofrezcan esperanza en lugar de desesperación.
intrincado santuario del cerebro, emerge un fenómeno turbio que desafía la serenidad del líquido cefalorraquídeo, arrojando sombras sobre la complejidad misma de la función cerebral. La hidrocefalia, una condición en la que se acumula un exceso de líquido en los ventrículos cerebrales, revela una narrativa ominosa de presión, distorsión y amenazas a la esencia misma del pensamiento. El caudal descontrolado. La hidrocefalia comienza su intrusión en el sistema nervioso central cuando el equilibrio entre la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo se desequilibra. Este caudal, destinado a proporcionar protección y nutrición al cerebro, se descontrola, acumulándose en los ventrículos cerebrales y creando una corriente turbia que amenaza con inundar el delicado tejido cerebral. Presión en las sombras. A medida que el líquido cefalorraquídeo se acumula, la presión dentro del cráneo aumenta, generando un ambiente sombrío de malestar físico y compromiso neurológico. Esta presión constante sobre el cerebro, como una tormenta que no disminuye, puede resultar en dolores de cabeza pulsátiles, náuseas y cambios en la visión, creando una sinfonía de síntomas que emanan desde las sombras del sistema nervioso. Desafíos en desarrollo. La hidrocefalia, cuando se manifiesta en la infancia, introduce un elemento turbio en el delicado proceso de desarrollo. La presión constante puede dar lugar a deformidades en el cráneo y afectar el crecimiento cerebral normal, planteando desafíos significativos en el desarrollo cognitivo y motor. Este oscuro telón que se cierne sobre la infancia lleva consigo la carga de la incertidumbre y la necesidad de intervenciones médicas para mitigar sus efectos. Diagnóstico: el umbral de las sombras. El diagnóstico de la hidrocefalia, aunque crucial, a menudo se encuentra en el umbral de las sombras. La imagenología, como la resonancia magnética, revela la acumulación anormal de líquido, pero la incertidumbre sobre la causa subyacente y el pronóstico exacto permanecen en el reino de lo oscuro. El proceso de diagnóstico, a veces prolongado y lleno de incertidumbres, se convierte en una travesía turbia para los afectados y sus seres queridos. Tratamientos oscilantes. Los tratamientos para la hidrocefalia, aunque han avanzado, a menudo llevan consigo sus propias sombras de complejidad. La inserción de una derivación para redirigir el exceso de líquido o, en casos más complejos, intervenciones quirúrgicas para corregir la obstrucción en el sistema de drenaje, representan procesos que oscilan entre la esperanza y la incertidumbre, entre el alivio y la preocupación. Conclusión: en aguas turbias, la esperanza se abre paso. La hidrocefalia, con su flujo turbio que amenaza el santuario cerebral, nos lleva a las profundidades de la fragilidad humana y la complejidad del sistema nervioso. Sin embargo, incluso en estas aguas turbias, la esperanza se abre paso. Avances médicos, intervenciones tempranas y un enfoque holístico ofrecen destellos de luz en medio de la oscuridad. La hidrocefalia, aunque rodeada de sombras, también es testigo de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar claridad en medio de las aguas turbias de la incertidumbre médica. En el vasto paisaje de las enfermedades tropicales, emerge una figura oscura y desfigurada que amenaza con consumir la esencia misma de la vida. La elefantiasis, una manifestación extrema de la filariasis linfática, arroja su sombra sobre aquellos que la padecen, dejando en su estela una realidad deformada y la desvanecida promesa de una existencia sin hinchazón. La hinchazón que acecha. La elefantiasis se insinúa sigilosamente en el cuerpo, como una sombra inminente que se cierne sobre la piel y los tejidos subyacentes. El culpable: parásitos filariales transmitidos por mosquitos. Estos diminutos intrusos tejen su red en el sistema linfático, causando una obstrucción que da paso a una acumulación descontrolada de líquido, transformando gradualmente extremidades enteras en masas descomunales y grotescas. La desfiguración en las sombras. A medida que la elefantiasis avanza, la desfiguración se convierte en su firma oscura. Las extremidades afectadas, ya sea una pierna, un brazo o incluso los genitales, se inflaman a proporciones monstruosas. La piel, estirada hasta el límite, adopta una textura rugosa y escamosa, mientras las sombras de la hinchazón se extienden como un manto de tormenta, afectando la movilidad y despojando a los afectados de su identidad física. El estigma que oscurece. La elefantiasis no solo devora la forma física, sino que también arroja su sombra sobre la vida social y emocional de aquellos que la padecen. El estigma asociado a la deformidad física provoca la alienación y el rechazo, sumiendo a los afectados en las sombras de la sociedad. La desesperación y la pérdida de la autoestima son compañeras constantes en este oscuro viaje. Ciclos de sufrimiento. La filariasis linfática, precursora de la elefantiasis, introduce ciclos de sufrimiento que parecen interminables. Las recurrencias de fiebre, dolor y la progresión gradual de la hinchazón generan una atmósfera sombría donde la esperanza se desvanece con cada mordedura de mosquito infectado.
La prevención y el acceso limitado a tratamientos eficaces arrojan sombras más profundas sobre la posibilidad de una vida sin la carga de la elefantiasis. Sombras en la búsqueda de alivio. Aunque se han implementado medidas para controlar la propagación de la filariasis linfática, la búsqueda de alivio y cura a menudo se ve envuelta en sombras. Los tratamientos actuales, como la administración de medicamentos antiparasitarios, ofrecen alivio temporal, pero la erradicación completa de la enfermedad y la restauración de la normalidad siguen siendo desafíos turbios en el horizonte. Conclusión, entre sombras y un destello de esperanza. La elefantiasis, con su abrazo despiadado de hinchazón y desfiguración, nos sumerge en un mundo de sombras donde la lucha contra la enfermedad se vuelve una batalla diaria por la dignidad y la normalidad. Sin embargo, entre las sombras, se vislumbra un destello de esperanza en los esfuerzos continuos de la investigación médica y las iniciativas de salud pública. La elefantiasis, aunque persistente en su oscuridad, también testimonia la resistencia del espíritu humano y la búsqueda incansable de una luz que disipe las sombras de la desesperación. La progeria, también conocida como síndrome de envejecimiento prematuro, es una rara y desafiante condición genética que proyecta a quienes la padecen en un viaje acelerado a través del tiempo. Esta anomalía, caracterizada por un envejecimiento rápido y prematuro, presenta un cuadro clínico impactante que desdibuja las líneas entre la infancia y la vejez. El reloj que corre demasiado rápido. En la progeria, una mutación genética específica afecta la producción de una proteína llamada lamina A, esencial para mantener la integridad del núcleo celular. La consecuencia es un envejecimiento prematuro que se manifiesta con rapidez, llevando a síntomas asociados con el envejecimiento, como pérdida de cabello, piel arrugada, problemas cardiovasculares y pérdida de tejido graso subcutáneo. Infancia marcada por sombras adultas. Lo que hace que la progeria sea aún más desafiante es que sus efectos se hacen evidentes desde la infancia. Aunque los niños con progeria nacen aparentemente normales, su desarrollo rápido y atípico se convierte en un testimonio visual de la fragilidad de la línea entre la juventud y la vejez. A medida que avanzan en edad cronológica, los signos de envejecimiento se intensifican, marcando una realidad única que desafía las expectativas convencionales. Complicaciones cardiovasculares. La progeria también lleva consigo el riesgo significativo de complicaciones cardiovasculares, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad en quienes la padecen. Problemas como arteriosclerosis prematura y estrechamiento de las arterias contribuyen a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, agregando una capa adicional de desafío a la gestión de esta condición. Perspectivas limitadas. A pesar de los avances en la comprensión de la progeria, actualmente no hay una cura definitiva para la condición. Los tratamientos se centran en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, pero la progresión rápida del envejecimiento presenta un desafío constante en la búsqueda de intervenciones efectivas. La fortaleza en la fragilidad. A pesar de las sombras que proyecta, la progeria también revela la fortaleza y la resiliencia de quienes la enfrentan. Muchos niños con progeria demuestran una increíble capacidad para adaptarse y disfrutar de la vida a pesar de las limitaciones. El apoyo de la comunidad médica y la conciencia pública también juegan un papel crucial en brindar esperanza y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición. Conclusión, un viaje inusual a través del tiempo. La progeria, con su rapidez inusual en el envejecimiento, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la resistencia del cuerpo humano. Este viaje acelerado a través del tiempo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del envejecimiento y la manera en que la ciencia y la medicina pueden abordar condiciones genéticas tan singulares. Aunque envuelta en sombras, la progeria también ilumina el camino hacia una mayor comprensión y empatía hacia aquellos que experimentan el tiempo de manera única. La sinestesia, un fenómeno fascinante y único en el reino de la percepción humana, teje una narrativa sensorial donde los límites entre los sentidos se desdibujan en una danza singular. En este fenómeno, las experiencias sensoriales se entrelazan de manera inusual, llevando a aquellos que la experimentan a un mundo donde los sonidos pueden tener colores, los números sabores y las palabras texturas. El baile de los sentidos. En la sinestesia, la información de un sentido desencadena experiencias en otro, creando conexiones extraordinarias entre las percepciones. Un sinesteta podría experimentar el sonido de una música como un juego de colores brillantes o asociar letras y números con sabores específicos. Este baile de los sentidos no sigue las reglas convencionales de la percepción, sumergiendo al individuo en un universo multisensorial único. Formas variadas. La sinestesia se manifiesta en diversas formas, siendo la más común la asociación entre colores y letras, números o sonidos.
Sin embargo, sus formas pueden ser tan variadas como la imaginación humana, incluyendo experiencias donde palabras evocan sensaciones táctiles o incluso donde el tiempo se percibe como una estructura espacial. Cada sinesteta lleva consigo un lienzo sensorial único, pintado con las tonalidades y texturas de sus propias asociaciones sensoriales. Fundamentos neurocognitivos. Aunque los detalles precisos de los mecanismos neurocognitivos de la sinestesia aún se están explorando, se cree que involucra una mayor conectividad entre áreas del cerebro que normalmente no están tan interrelacionadas. Esta peculiaridad neurológica permite que la información de un sentido active de manera inusual a otras áreas sensoriales, dando origen a las experiencias sinestésicas. Una bendición sensorial. Para algunos, la sinestesia es percibida como una bendición sensorial que agrega una dimensión única a su experiencia del mundo. Las asociaciones sinestésicas pueden proporcionar una riqueza adicional a la apreciación artística, la música o la memoria. Algunos sinestetas incluso encuentran estas conexiones sensoriales como parte esencial de su identidad. Desafíos y asombro. Aunque la sinestesia puede ser una fuente de asombro, también puede presentar desafíos en la vida cotidiana. Las experiencias sensoriales entrelazadas a veces pueden ser abrumadoras, y la falta de comprensión general sobre este fenómeno puede llevar a la incomprensión o el escepticismo por parte de aquellos que no lo experimentan. Conclusión: un rincón fascinante de la percepción humana. La sinestesia, como un rincón fascinante de la percepción humana, despierta la curiosidad sobre la diversidad de experiencias sensoriales que pueden habitar dentro de la mente humana. Este fenómeno, aunque no es común, ofrece una ventana a un mundo donde los sentidos convergen en una sinfonía única, recordándonos la maravilla y la complejidad de la mente y su capacidad para pintar la realidad con pinceles sensoriales inesperados. En el reino oscuro de la psique humana emerge la xenomelia, una condición extraordinaria que sumerge a aquellos que la padecen en una danza perturbadora entre su identidad interna y la realidad corpórea. La xenomelia, también conocida como el síndrome del miembro fantasma, se presenta como un fenómeno donde individuos experimentan una desconexión profunda y a menudo dolorosa entre la percepción de su cuerpo y su sentido interno de sí mismos. La paradoja de la identidad y el cuerpo. En el corazón de la xenomelia yace una paradoja inquietante. Aquellos afectados sienten una disonancia profunda entre la forma física de sus extremidades y la imagen mental que tienen de sí mismos. Esta desconexión crea un abismo psicológico donde la realidad del cuerpo se convierte en una cárcel discordante para el yo interno, desencadenando angustia, ansiedad y, en algunos casos, la búsqueda desesperada de alteraciones físicas drásticas. Miembros fantasmas. Un elemento turbio de la xenomelia es la experiencia de miembros fantasmas. Los afectados sienten la presencia de extremidades que no existen físicamente. Esta sensación de presencia, a menudo acompañada de dolor, puede llevar a una lucha desgarradora entre la realidad corpórea y la percepción interna, dando lugar a impulsos autodestructivos en un intento de alinear la realidad con la imagen mental. Desafíos en la comprensión y tratamiento. La xenomelia plantea desafíos considerables tanto en términos de comprensión médica como en el desarrollo de intervenciones efectivas. La falta de claridad sobre las raíces neurocognitivas de esta condición y su rareza relativa complican la formulación de enfoques terapéuticos que aborden la angustia existencial subyacente. Búsqueda de soluciones drásticas. En algunos casos extremos de xenomelia, aquellos que la padecen han buscado soluciones drásticas para alinear su cuerpo con su sentido interno de sí mismos. Esto puede manifestarse en la autoamputación de extremidades sanas o la búsqueda desesperada de procedimientos quirúrgicos no convencionales. Estas acciones, aunque desconcertantes, reflejan la intensidad de la lucha interna que caracteriza a esta condición turbia. El oscuro viaje de la identidad. La xenomelia, en su núcleo, presenta un oscuro viaje de la identidad donde la psique y el cuerpo se ven envueltos en una danza discordante. La turbiedad de esta condición plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y la relación entre la mente y el cuerpo, recordándonos la complejidad de la experiencia humana y la fragilidad de la línea que separa la realidad interna de la externa. En el rincón sombrío de las rarezas médicas se encuentra la hipertricosis, una condición que proyecta una sombra turbia sobre la normalidad de la pilosidad humana. Conocida coloquialmente como síndrome del hombre lobo, la hipertricosis se manifiesta como un crecimiento excesivo e inusual de vello en áreas del cuerpo donde típicamente no se espera. Este fenómeno, aunque no amenaza la salud física, puede teñir la experiencia de aquellos afectados con una capa de extrañeza y desafío en su interacción con el mundo. La anomalía de la vellosidad desbordante. En la hipertricosis, la piel se convierte en el lienzo de una expresión que desafía las convenciones de la pilosidad humana.
La sombra peluda se proyecta de manera inusual, cubriendo áreas extensas del cuerpo en una densidad y longitud de vello que escapa a las normas sociales establecidas. Este fenómeno, aunque benigno desde el punto de vista médico, puede convertirse en un factor de alteración psicosocial, ya que aquellos afectados enfrentan miradas inquisitivas y malentendidos constantes. Impacto psicosocial. La hipertricosis, con su sombra de vellosidad desbordante, no solo afecta la apariencia física, sino que también puede teñir la autoimagen y la interacción social de quienes la padecen. Las miradas furtivas y las reacciones sorprendidas del entorno pueden generar una sensación de alienación y contribuir a la construcción de una identidad marcada por la peculiaridad. Raíces genéticas y congénitas. La hipertricosis, en muchos casos, tiene raíces genéticas, transmitiéndose de generación en generación como un rasgo hereditario. Aunque también puede ser adquirida debido a condiciones médicas subyacentes, su naturaleza congénita a menudo agrega una capa adicional de complejidad, ya que aquellos afectados pueden sentirse atrapados en la sombra de una condición que ha sido parte de su linaje. Desafíos de aceptación y estigma. La sombra de la hipertricosis plantea desafíos significativos en términos de aceptación personal y enfrentamiento al estigma social. Los estereotipos arraigados en mitos como el hombre lobo pueden llevar a la marginación y a la percepción errónea de aquellos que viven con hipertricosis. Este estigma puede convertirse en una carga emocional que oscurece la autoestima y la calidad de vida. Conclusión, entre la normalidad y la anomalía. La hipertricosis, con su velo de vellosidad desmesurada, nos lleva al espacio intermedio entre la normalidad y la anomalía. En este rincón sombrío, la aceptación y la comprensión son cruciales para desentrañar la complejidad de esta condición y permitir que aquellos afectados por la sombra de la hipertricosis encuentren la luz de la aceptación y la empatía en un mundo que a menudo prefiere las convenciones a la diversidad. En el oscuro panorama de las enfermedades gastrointestinales surge el megacolon tóxico, un trastorno inflamatorio que proyecta su sombra sobre la funcionalidad normal del colon. Esta condición, a menudo turbia en su desarrollo, se caracteriza por una dilatación excesiva y potencialmente peligrosa del colon, desatando un caos interno que puede llevar a complicaciones severas y, en algunos casos, a consecuencias mortales. La inflamación desenfrenada. En el corazón del megacolon tóxico reside una inflamación desenfrenada del colon que va más allá de los límites de la normalidad. Esta inflamación puede ser el resultado de diversas condiciones, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y desencadena una respuesta inmune que, en lugar de ser protectora, se convierte en una fuerza destructiva que afecta la integridad del colon. Síntomas turbios. Los síntomas del megacolon tóxico, aunque variados, crean un paisaje turbio de malestar gastrointestinal. Desde dolor abdominal agudo hasta diarrea persistente y fiebre, la condición se manifiesta con una gama de signos que oscurecen la calidad de vida del individuo. La urgencia y frecuencia de la evacuación intestinal a menudo teñen la rutina diaria con una sombra constante de incertidumbre y malestar. Complicaciones potencialmente mortales. La sombra del megacolon tóxico se profundiza cuando se consideran las complicaciones potencialmente mortales que puede desencadenar. Desde perforaciones en la pared del colon hasta el riesgo de shock séptico, la condición lleva consigo la amenaza constante de consecuencias que oscurecen el pronóstico y exigen intervenciones médicas rápidas y precisas. Diagnóstico difícil. El diagnóstico del megacolon tóxico a menudo se enfrenta a desafíos turbios. Los síntomas pueden asemejarse a otras condiciones gastrointestinales, y la evaluación precisa de la gravedad de la inflamación requiere una combinación de pruebas médicas y evaluación clínica. Esta incertidumbre inicial puede añadir una capa adicional de ansiedad y tensión a la experiencia del paciente. Tratamientos en la penumbra. Los tratamientos para el megacolon tóxico, aunque han avanzado, a menudo implican terapias que buscan controlar la inflamación y evitar complicaciones. Desde medicamentos inmunosupresores hasta cirugías de resección intestinal, los enfoques terapéuticos pueden sumergir a los pacientes en un territorio incierto, donde el equilibrio entre el control de la enfermedad y la preservación de la funcionalidad intestinal es delicado. Conclusión, la lucha en la oscuridad interna. El megacolon tóxico, con su inflamación desatada y complicaciones potencialmente letales, presenta una lucha interna en las sombras del sistema digestivo. En este oscuro panorama, la investigación médica y la conciencia pública son esenciales para arrojar luz sobre esta condición y brindar apoyo a aquellos que enfrentan la turbulencia del megacolon tóxico en su viaje de salud. En los rincones más oscuros de las preocupaciones de salud surge la miasis, una condición repulsiva que proyecta su sombra sobre la relación normal entre el hombre y las moscas. Esta entidad parasitaria, en su esencia más turbia, implica la infestación de larvas de moscas en tejidos vivos, introduciendo una presencia intrusiva y nauseabunda en el cuerpo humano.
La invitación no deseada. La miasis comienza con una invitación no deseada, la puesta de huevos de moscas en heridas abiertas, cavidades corporales o incluso en la piel intacta. Esta sombra acechante se materializa cuando las larvas eclosionan y comienzan su festín, alimentándose de tejidos vivos y creciendo a expensas del huésped involuntario. La intrusión de estos gusanos en la carne viva pinta un cuadro tenebroso de parasitismo. El horror del desarrollo larvario. La turbiedad de la miasis se intensifica con el horror del desarrollo larvario dentro del cuerpo humano. Las larvas, una vez introducidas, buscan un entorno propicio para crecer y alimentarse. Este proceso, acompañado por la degradación de los tejidos circundantes y la producción de sustancias tóxicas, genera no solo un malestar físico sino también una repulsión psicológica ante la presencia de organismos vivos dentro del propio cuerpo. Manifestaciones variadas. La miasis se manifiesta en diversas formas, desde la dermatobia hominis que invade la piel hasta la miasis cavitaria que se adentra en cavidades corporales internas. Cada manifestación de esta sombra parasitaria lleva consigo una carga de asco y perturbación, ya que las larvas se abren camino en lugares que deberían estar a salvo de intrusos. Consecuencias de pesadilla. Las consecuencias de la miasis pueden ser verdaderamente pesadillescas. Desde infecciones secundarias hasta reacciones alérgicas y la posibilidad de daño permanente en los tejidos afectados, la turbiedad de esta condición va más allá de la simple presencia física de larvas, extendiéndose hacia las sombras de complicaciones médicas severas. Tratamientos en la penumbra. Afrontar la miasis implica enfrentarse a tratamientos que buscan erradicar las larvas invasoras. La extracción quirúrgica o métodos más conservadores, como la aplicación de sustancias que asfixian las larvas, conforman la penumbra de las opciones terapéuticas. Sin embargo, la lucha contra esta sombra parasitaria a menudo deja cicatrices físicas y emocionales en su estela. Conclusión: la pesadilla viviente de la miasis. La miasis, con su intrusión viva y nauseabunda en el cuerpo humano, representa una pesadilla viviente que desafía la idea de la inviolabilidad del cuerpo. Esta sombra parasitaria, aunque rara, ofrece una visión inquietante de la relación entre el hombre y el reino de los insectos, recordándonos la vulnerabilidad de nuestra carne y la importancia de mantener una defensa robusta contra las sombras que buscan colonizar nuestro ser. La argiria es una enfermedad producida por exposición prolongada a la plata en forma de sales o de metal y está caracterizada por la coloración de la piel y algunos órganos del paciente en tonos grises o azulados o gris azulado, sobre todo en las zonas expuestas al sol. La argiria puede adquirirse por exposición industrial o como resultado de la ingesta de medicamentos que contienen sales de plata. La argiria se ha atribuido también a procedimientos quirúrgicos y dentales como la realización de tatuajes y la colocación de amalgama de plata en las reparaciones dentales. La plata no se absorbe por la piel intacta, pero sí lo hace rápidamente por las mucosas, como tal o en formas insolubles, óxido, sulfuro o plata metálica. Así, las sales de plata se absorben bien por vía digestiva o respiratoria y son capaces de precipitar proteínas formando depósitos de color gris azulado / pizarra. El cuerpo humano en su estado normal posee aproximadamente 1 miligramo de plata. La menor cantidad de plata documentada que ha producido argiria generalizada en un individuo se extiende de 4 a 5 gramos a 20 a 40 gramos. La plata en dosis 50 a 500 mg / kg de peso del organismo es la dosis mortal tóxica en humanos. Ribeidoia ondatrae es un parásito en el género Ribeidoia, que se cree que es responsable de muchos de los aumentos recientes en las malformaciones de las extremidades de los anfibios, especialmente las patas traseras faltantes, malformadas y adicionales. En estudios recientes, se encontró que en las áreas infectadas con R. ondatrae, la población de malformaciones de las extremidades de anfibios era mucho mayor que las poblaciones en las que este trematodo no estaba presente. Cada especie estudiada mostró resultados variables. Por ejemplo, se encontró que los anfibios de las especies Eudacris rejilla, Rana aurora y Taricha torosa exhiben físicamente una mayor frecuencia en el número de anomalías. El mecanismo exacto de la deformación no se ha determinado, pero se ha teorizado que la deformación se debe a la ruptura mecánica de las células involucradas en la formación de la yema de las extremidades durante la etapa larvaria de anfibios. Los primeros hospedadores intermedios son los caracoles de carnero. El segundo huésped intermedio son los peces y los anfibios larvales, incluidas las ranas y las salamandras. En el interior de los anfibios, las cercarías son atraídas hacia las regiones de los brotes de las extremidades donde se forman las extremidades posteriores. Como resultado, un gran número de metacercarias se enquista cerca de la base de las patas traseras. Los anfitriones definitivos son depredadores como halcones, garzas, patos y tejones.
Se ha encontrado que la abundancia del trematodo teratogénico Ribeiroya ondatre aumenta en aguas eutróficas, ricas en nutrientes. En el intrigante y a veces desconcertante mundo de los trastornos neurológicos, surge el síndrome de la mano alien, una condición única que sumerge a quienes la padecen en una experiencia surrealista y desconcertante. Este fenómeno, también conocido como síndrome de la mano anárquica, implica una pérdida de control consciente sobre la extremidad afectada, como si la mano tuviera una voluntad propia, independiente de la mente del individuo. La desconexión entre mente y mano. En el núcleo del síndrome de la mano alien yace una desconexión asombrosa entre la mente y la extremidad afectada. Las personas que experimentan este fenómeno a menudo encuentran que su mano realiza movimientos involuntarios y aparentemente autónomos, como si tuviera una vida propia. Esta pérdida de control consciente crea una sensación surrealista de extrañeza y desconcierto. Raíces neurológicas intrincadas. El síndrome de la mano alien encuentra sus raíces en cuestiones neurológicas intrincadas, a menudo asociadas con lesiones en el cerebro, especialmente en el cuerpo calloso, la estructura que conecta los hemisferios cerebrales. La desconexión en la comunicación entre los hemisferios puede dar lugar a una lucha interna donde la mano parece seguir su propio camino, ajena a las intenciones conscientes del individuo. La paradoja de la autonomía. La paradoja del síndrome de la mano alien radica en la sensación de autonomía de la extremidad afectada. Aunque la mano se mueve de manera aparentemente independiente, sigue siendo parte del propio cuerpo. Esta paradoja crea una experiencia única donde el individuo se ve enfrentado a la sensación de tener una parte de su propio cuerpo actuando en contra de su voluntad. Impacto psicológico. El síndrome de la mano alien no solo presenta desafíos neurológicos, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud mental. La experiencia de perder el control sobre una parte fundamental del cuerpo puede generar ansiedad, confusión y, en algunos casos, afectar la calidad de vida diaria. La adaptación psicológica a esta desconexión entre mente y mano puede requerir un enfoque integral. Enfoques terapéuticos. El tratamiento del síndrome de la mano alien varía y puede incluir enfoques terapéuticos como la rehabilitación neurológica y la terapia ocupacional. Además, la comprensión profunda de las raíces neurológicas específicas de cada caso es esencial para diseñar intervenciones efectivas y ayudar a los individuos a recuperar un sentido de control sobre su propia extremidad. Conclusión, navegando por las aguas turbias de la autonomía corporal. El síndrome de la mano alien presenta un fascinante y a veces desconcertante viaje a través de las aguas turbias de la autonomía corporal. Esta condición desafía nuestra comprensión de la conexión mente-cuerpo y destaca la complejidad del cerebro humano. A medida que la ciencia avanza, la exploración de estas sombras neurológicas ofrece no solo un entendimiento más profundo de la mente, sino también esperanza para aquellos que enfrentan las vicisitudes del síndrome de la mano alien. La prosopagnosia, una condición que arroja sombras sobre la capacidad de reconocer rostros familiares. También conocida como ceguera facial, este fenómeno lleva a aquellos que la padecen a un mundo donde las caras, un elemento fundamental de la identidad y la interacción social, se desdibujan en una penumbra de desconocimiento. La desconexión con las caras. En el núcleo de la prosopagnosia se encuentra una desconexión sorprendente con el proceso normal de reconocimiento facial. Quienes sufren esta condición a menudo son incapaces de reconocer rostros familiares, incluso aquellos de amigos cercanos y familiares. Esta sombra desdibujada en la percepción social puede generar una sensación de aislamiento y dificultad en las interacciones diarias. Raíces neurológicas intrincadas. La prosopagnosia tiene sus raíces en cuestiones neurológicas intrincadas, principalmente en áreas específicas del cerebro encargadas del procesamiento facial. Lesiones o disfunciones en estas regiones pueden interrumpir la capacidad de la mente para asignar características distintivas a los rostros, llevando a la pérdida de la habilidad para reconocerlos. La danza incierta de la identidad. La sombra de la prosopagnosia lleva a una danza incierta en la identidad y las relaciones interpersonales. La dificultad para distinguir entre rostros familiares puede generar confusiones y malentendidos en contextos sociales, afectando la conexión emocional con amigos, familiares y colegas. Esta falta de reconocimiento puede sumergir al individuo en la penumbra de la incertidumbre sobre las relaciones cotidianas. Estrategias de adaptación. Quienes viven con prosopagnosia a menudo desarrollan estrategias de adaptación para superar las dificultades asociadas. Estos pueden incluir enfoques basados en características no faciales, como la forma de vestir o la voz, para identificar a las personas. La adaptación psicológica a vivir en un mundo donde los rostros no son marcadores confiables de identidad puede ser un proceso desafiante y persistente. Impacto emocional y social.
El impacto emocional y social de la prosopagnosia puede ser significativo. La frustración y la ansiedad pueden surgir a medida que los individuos luchan por mantener conexiones sociales significativas. La sombra desdibujada de los rostros familiares puede teñir las interacciones diarias con una sensación de pérdida y desconcierto. Conclusión: navegando por las sombras de la identificación facial. La prosopagnosia, con su sombra desdibujada sobre la capacidad de reconocer rostros familiares, ofrece una perspectiva única sobre la complejidad de la percepción humana. A medida que la ciencia avanza, la comprensión de las raíces neurológicas específicas de esta condición puede arrojar luz sobre las sombras, ofreciendo no solo conocimiento, sino también la esperanza de estrategias de adaptación efectivas y la posibilidad de una mayor comprensión y apoyo para aquellos que navegan por las sombras de la identificación facial. El teratoma, un tipo de tumor que despierta asombro y desconcierto por su capacidad para desarrollar tejidos diversos, a menudo formando estructuras que se asemejan a órganos o extremidades. Este fenómeno, aunque en su mayoría benigno, proyecta una sombra de intriga y maravilla sobre el complejo mundo de las neoplasias. La paradoja del teratoma. En el corazón del teratoma reside una paradoja intrigante. Aunque es un tumor, su capacidad para desarrollar tejidos altamente diferenciados, como huesos, cabello, dientes y, en algunos casos, estructuras más complejas, es única. Este fenómeno da lugar a formaciones que pueden parecer extraídas de una narrativa surrealista, con tejidos que deberían encontrarse en distintas partes del cuerpo coexistiendo en un solo conglomerado. Raíces embriónicas. El teratoma tiene raíces en las células germinales embrionarias, las células precursoras de los órganos y tejidos del cuerpo. En algunos casos, estas células se vuelven erráticas en su desarrollo, dando lugar a la formación de un tumor que, en lugar de especializarse en un solo tipo de tejido, engendra una variedad sorprendente de componentes celulares. Tipos y formas intrincadas. Existen diferentes tipos de teratomas, clasificados según la madurez y la variedad de tejidos presentes. Desde teratomas maduros, que contienen tejidos diferenciados, hasta teratomas inmaduros, que muestran una proliferación desordenada de células. La variedad en las formas y tipos de teratomas añade una capa adicional de complejidad a esta sombra médica. Desafíos diagnósticos y tratamientos. Los teratomas, a veces, presentan desafíos diagnósticos debido a su capacidad para mimetizar la apariencia de estructuras normales del cuerpo. Los métodos de diagnóstico, como la imagenología médica, pueden ser cruciales para evaluar la naturaleza y extensión del tumor. El tratamiento suele implicar la extirpación quirúrgica y aunque muchos teratomas son benignos, algunos pueden volverse malignos, requiriendo enfoques terapéuticos más agresivos. Fascinación y perplejidad. La presencia de un teratoma, con su capacidad para desarrollar tejidos diversos, despierta tanto fascinación como perplejidad en la comunidad médica y más allá. La sombra de lo inusual y la posibilidad de que este tumor engendre estructuras que normalmente no se encuentran en un solo lugar añaden una capa de misterio a su estudio y comprensión. Conclusión: entre la maravilla y la anomalía celular. El teratoma, con su capacidad única para desarrollar una variedad de tejidos, se ubica en la frontera entre la maravilla biológica y la anomalía celular. A medida que la ciencia continúa explorando los misterios de estos tumores inusuales, se arrojará luz sobre las sombras de su formación y comportamiento, ofreciendo perspectivas valiosas para el entendimiento de la biología celular y la complejidad de la naturaleza humana. La lengua geográfica, una condición que proyecta una sombra única sobre el paisaje bucal. También conocida como glositis migratoria benigna, este fenómeno añade una dimensión cartográfica a la anatomía oral, con patrones que se asemejan a mapas complejos y cambiantes en la superficie de la lengua. La danza de los mapas lingüísticos. En el centro de la lengua geográfica yace una danza única de mapas lingüísticos. La condición se manifiesta con patrones de hinchazón y atrofia en la superficie de la lengua, creando áreas elevadas que se asemejan a continentes y depresiones que simulan cuerpos de agua. Estos mapas cambian con el tiempo, desplazándose y transformándose, dando a la lengua una apariencia dinámica y, a veces, caprichosa. Raíces multifactoriales. Las causas de la lengua geográfica son multifactoriales y pueden incluir factores genéticos, predisposición hereditaria, así como influencias ambientales y autoinmunes. La condición está asociada con cambios en las papilas gustativas de la lengua, creando un paisaje en constante evolución que refleja la complejidad de los procesos fisiológicos y genéticos. Asintomática pero visualmente intrigante. Aunque la lengua geográfica es en su mayoría asintomática y no suele causar dolor o malestar significativo, su apariencia visualmente intrigante a menudo lleva a consultas médicas.
Las personas que experimentan esta condición pueden notar cambios en la apariencia de su lengua, lo que despierta curiosidad y, a veces, preocupación sobre su significado y evolución. Adaptación psicológica. A nivel psicológico, aquellos que viven con lengua geográfica a menudo se embarcan en un viaje de adaptación a la naturaleza cambiante de su paisaje bucal. La comprensión de que la condición es benigna y generalmente inofensiva contribuye a la tranquilidad mental, permitiendo que la sombra de la preocupación disminuya a medida que se acepta la singularidad de este fenómeno. Exploración y comprensión continua. La lengua geográfica sigue siendo objeto de exploración y comprensión continua en el ámbito médico. Aunque no suele requerir tratamiento específico, su estudio arroja luz sobre la complejidad de la anatomía oral y la variabilidad de las respuestas del cuerpo a diversos factores internos y externos. El quimerismo, un fenómeno intrigante que proyecta una sombra sobre la concepción convencional de la uniformidad genética. Este fenómeno, donde un individuo lleva células genéticamente distintas dentro de su propio cuerpo, desafía la idea de que nuestra genética es homogénea y establece un terreno único donde los mosaicos genéticos dan forma a la identidad biológica. El ballet genético de células divergentes. En el corazón del quimerismo reside un ballet genético único, donde células con composiciones genéticas diferentes coexisten en el mismo organismo. Este fenómeno puede ocurrir de diversas maneras, como la fusión de dos óvulos fertilizados en las primeras etapas del desarrollo, dando lugar a un individuo con dos líneas celulares genéticamente distintas. Formas múltiples de quimerismo. Existen diferentes formas de quimerismo, incluyendo el quimerismo fraternal, donde células genéticamente diferentes provienen de gemelos fraternos que comparten la misma placenta, y el quimerismo adquirido, donde las células genéticamente distintas se incorporan más tarde en la vida, a menudo a través de trasplantes de médula ósea u otros procedimientos médicos. Desafíos en el diagnóstico. El quimerismo puede plantear desafíos en el diagnóstico, ya que la variabilidad genética puede no ser evidente a simple vista. En algunos casos, la presencia de células genéticamente distintas puede pasar desapercibida hasta que surgen discrepancias en pruebas genéticas específicas. Esta sombra de variabilidad genética añade una capa adicional de complejidad al entendimiento de la genética individual. Implicaciones únicas y curiosidades biológicas. El quimerismo plantea implicaciones únicas, tanto desde el punto de vista médico como filosófico. Las personas con quimerismo genético pueden llevar células que tienen diferentes predisposiciones genéticas, lo que puede afectar la susceptibilidad a ciertas enfermedades o a la respuesta a tratamientos médicos. Además, este fenómeno despierta curiosidades biológicas sobre la flexibilidad y diversidad del código genético en el desarrollo humano. Identidad genética mosaico. El quimerismo desafía la noción de una identidad genética unificada, creando individuos cuya genética es más un mosaico que una pintura uniforme. Esta sombra de diversidad genética destaca la complejidad inherente a la formación y evolución de la identidad biológica, ofreciendo un recordatorio de que nuestra comprensión de la genética aún tiene mucho por descubrir. En el intrigante reino de los trastornos del sueño y las experiencias sensoriales, surge el síndrome de la cabeza explosiva, una condición que proyecta una sombra de desconcierto sobre la transición entre el sueño y la vigilia. Aunque su nombre puede evocar imágenes dramáticas, este síndrome implica la percepción de ruidos extremadamente fuertes, similares a explosiones, al momento de quedarse dormido o al despertar. El estruendo imaginario. En el centro del síndrome de la cabeza explosiva yace la experiencia de un estruendo imaginario que rompe el silencio del sueño. Las personas que padecen esta condición informan la sensación de que su cabeza o cerebro ha experimentado una explosión, a menudo acompañada por ruidos fuertes, como un estallido, un trueno o un disparo, que parecen originarse dentro de la propia cabeza. Momentos de transición. Este fenómeno peculiar suele ocurrir en los momentos de transición entre el sueño y la vigilia, conocidos como periodos hipnagógicos o hipnopómpicos. Durante estas fases, el cerebro se encuentra en un estado intermedio entre la conciencia y el sueño, y es en este espacio liminal donde se desencadenan las explosiones perceptuales, a pesar de la ausencia de sonidos externos reales. Raíces neurológicas no totalmente claras. Aunque se ha asociado el síndrome de la cabeza explosiva con desórdenes del sueño y el estrés, sus raíces neurológicas no están totalmente claras. Se ha propuesto que una excitación anormal en las neuronas auditivas durante el sueño puede contribuir a estas experiencias sonoras inusuales, pero la comprensión completa de este fenómeno aún está en desarrollo. Angustia psicológica. A pesar de no estar asociado con dolor físico, el síndrome de la cabeza explosiva puede generar angustia psicológica significativa.
La sorpresa y el temor asociados con la percepción de explosiones dentro de la propia cabeza pueden tener un impacto en la calidad del sueño y la salud mental general de quienes lo experimentan. Tratamientos y estrategias. El tratamiento del síndrome de la cabeza explosiva puede variar y a menudo incluye abordajes para mejorar la calidad del sueño y reducir el estrés. Estrategias como la higiene del sueño, la relajación antes de acostarse y la gestión del estrés pueden ser útiles para minimizar la frecuencia e intensidad de estas explosiones perceptuales. Conclusión, navegando por las explosiones silenciosas del sueño. El síndrome de la cabeza explosiva, con su peculiaridad de explosiones imaginarias en la transición entre el sueño y la vigilia, lleva a una exploración fascinante en los misterios del cerebro y la percepción. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de este fenómeno, ofreciendo una comprensión más profunda de los procesos neurológicos que dan forma a nuestras experiencias durante los estados de sueño y vigilia. El cuerno cutáneo, una formación peculiar que proyecta una sombra de asombro y curiosidad sobre la naturaleza de la piel humana. También conocido como córneo, este apéndice cutáneo toma la forma de una protuberancia cónica, similar a un cuerno, que se desarrolla a partir de capas de queratina en la epidermis. Naturaleza extraordinaria. En el centro del cuerno cutáneo yace una manifestación extraordinaria de la capacidad de la piel para adaptarse y responder de manera inusual. Aunque es una entidad dermatológica rara, el cuerno cutáneo ha sido documentado en diversas partes del cuerpo, generalmente en áreas expuestas al sol, como la cara, las orejas y las manos. Raíces y desarrollo. El cuerno cutáneo se origina a menudo a partir de lesiones o condiciones de la piel que provocan un crecimiento excesivo de queratina, la proteína responsable de la resistencia y la impermeabilidad de la epidermis. Puede surgir como respuesta a la exposición crónica al sol, lesiones cutáneas, infecciones u otras anomalías dermatológicas. Variedad de tamaños y formas. Los cuernos cutáneos pueden variar significativamente en tamaño y forma. Desde protuberancias pequeñas y discretas hasta cuernos más grandes y prominentes, la variedad en la presentación de esta condición agrega un elemento adicional de singularidad a su estudio y comprensión. Evaluación y tratamiento. La evaluación del cuerno cutáneo generalmente implica estudios dermatológicos y, a veces, biopsias para descartar la presencia de cáncer de piel u otras condiciones graves. El tratamiento suele implicar la extirpación quirúrgica del cuerno, aunque la recurrencia es posible y el manejo a largo plazo puede requerir un monitoreo continuo. Simbolismo histórico. A lo largo de la historia, los cuernos cutáneos han sido objeto de curiosidad y, en algunos casos, se les ha atribuido significados simbólicos. En diversas culturas, se les ha asociado con la magia, la sabiduría o incluso la maldición, añadiendo un matiz cultural a la percepción de esta rareza dermatológica. Conclusión, navegando por las singularidades dermatológicas. El cuerno cutáneo, con su naturaleza extraordinaria y su capacidad para despertar asombro, lleva a una exploración única en las singularidades de la piel humana. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta condición, ofreciendo una comprensión más profunda de los mecanismos detrás de estas formaciones inusuales y brindando opciones de manejo efectivas para aquellos que navegan por esta singularidad dermatológica. La analgesia congénita, una condición extraordinaria que proyecta una sombra de desconcierto sobre la experiencia humana del dolor. También conocida como insensibilidad congénita al dolor, esta condición genética implica la incapacidad de sentir dolor, lo que, paradójicamente, puede llevar a riesgos significativos para la salud y la seguridad. Ausencia de sensación dolorosa. En el corazón de la analgesia congénita yace la ausencia total o parcial de la sensación dolorosa. Las personas afectadas por esta condición no experimentan el dolor de manera típica, lo que puede llevar a situaciones peligrosas, ya que el dolor a menudo sirve como una señal crucial del cuerpo para indicar daño o lesión. Herencia genética y mutaciones. La analgesia congénita a menudo tiene una base genética, con mutaciones en los genes que están involucrados en la transmisión de las señales de dolor. Estas mutaciones pueden afectar la capacidad del cuerpo para producir o responder a las sustancias químicas involucradas en la percepción del dolor, como las endorfinas y los neurotransmisores. Riesgos asociados. Aunque la idea de no sentir dolor puede parecer atractiva en teoría, la analgesia congénita conlleva riesgos significativos. Las personas afectadas corren el riesgo de sufrir lesiones graves sin darse cuenta, ya que carecen de la respuesta natural de retirarse del dolor. Las heridas no tratadas y la falta de atención médica oportuna pueden tener consecuencias graves. Desafíos en la detección temprana.
La detección temprana de la analgesia congénita puede ser un desafío, ya que los síntomas pueden no ser evidentes hasta que ocurra una lesión significativa. Los niños con esta condición a menudo muestran comportamientos que indican una falta de respuesta al dolor, como morderse los dedos o la lengua, lo que puede llevar a la autolesión sin que el niño manifieste dolor. Abordajes terapéuticos. El manejo de la analgesia congénita se centra en la prevención de lesiones y en abordar las complicaciones asociadas. Esto puede incluir medidas para proteger al individuo de lesiones, como el uso de protectores y controles ambientales. La atención psicológica también es importante para ayudar a las personas a comprender y adaptarse a las implicaciones de vivir sin la experiencia del dolor. Impacto en la calidad de vida. A pesar de la falta de dolor, la analgesia congénita puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. La percepción del dolor desempeña un papel crucial en la adaptación y la supervivencia humana, y la ausencia de esta experiencia puede afectar las relaciones sociales, emocionales y la capacidad de aprender de las experiencias adversas. Conclusión, navegando por la paradoja de la insensibilidad. La analgesia congénita, con su paradoja de la insensibilidad al dolor, lleva a una exploración única en las complejidades de la percepción humana. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta condición, ofreciendo una comprensión más profunda de los mecanismos neurológicos subyacentes y brindando apoyo efectivo para aquellos que navegan por la paradoja de la insensibilidad. La fibrodisplasia ossificans progresiva, FOP, una condición médica extraordinaria que proyecta una sombra sobre la capacidad del cuerpo para remodelarse y regenerarse. La FOP es una enfermedad genética rara en la cual los tejidos blandos, como los músculos y los tendones, se transforman gradualmente en tejido óseo, limitando severamente la movilidad y llevando a la formación de segundos esqueletos. Transformación inusual del tejido. En el corazón de la FOP yace una transformación inusual del tejido, donde el tejido conectivo normal se convierte en hueso. Esta osificación heterotópica ocurre de manera progresiva a lo largo del tiempo, a menudo desencadenada por lesiones o traumatismos menores. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes pueden experimentar una pérdida significativa de movimiento en las articulaciones, lo que lleva a una considerable disminución de la calidad de vida. Genética y mutaciones. La FOP tiene un componente genético, y la gran mayoría de los casos son causados por mutaciones en el gen ACVR1, que codifica para un receptor de la superficie celular que juega un papel en la regulación del desarrollo y la reparación del tejido. Las mutaciones específicas en este gen desencadenan la activación inapropiada de la formación ósea, incluso en ausencia de lesiones. Desafíos diagnósticos y manejo. El diagnóstico de la FOP puede ser un desafío, ya que inicialmente puede confundirse con otras condiciones. La identificación de malformaciones esqueléticas características y la confirmación genética son cruciales para establecer un diagnóstico preciso. Hasta el momento, no hay cura para la FOP, y el manejo se centra en aliviar los síntomas y evitar acciones que puedan desencadenar la osificación. Impacto en la movilidad y calidad de vida. La FOP tiene un impacto significativo en la movilidad y la calidad de vida de quienes la padecen. A medida que se forman segundos esqueletos, la capacidad de movimiento se ve cada vez más limitada, afectando actividades cotidianas y generando desafíos emocionales y psicológicos. La gestión integral implica el trabajo colaborativo de especialistas en ortopedia, fisioterapia y apoyo psicosocial. Investigación y esperanza. La investigación en FOP está en curso, con la esperanza de encontrar enfoques terapéuticos que puedan modular la formación ósea y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Se están explorando opciones que van desde terapias génicas hasta medicamentos que puedan frenar o revertir la osificación anormal. Conclusión, navegando por la transformación ósea anormal. La fibrodisplasia ossificans progresiva, con su transformación anormal de tejidos en hueso, lleva a una exploración única y desafiante de la biología humana. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta enfermedad rara, ofreciendo una comprensión más profunda de sus mecanismos subyacentes y, con suerte, trayendo nuevas perspectivas y opciones terapéuticas para aquellos que navegan por esta transformación ósea anormal. El síndrome de Marfan Progeroid Lipodystrophy, MPL, una condición que proyecta una sombra sobre la interconexión única de síntomas que presenta. Esta enfermedad hereditaria es extremadamente rara y combina características de diversos trastornos, presentando una amalgama única de manifestaciones clínicas. Características marfanoides. La presencia de características marfanoides, similares a las observadas en el síndrome de Marfan, es una faceta distintiva del MPL.
Esto puede incluir una estatura alta, extremidades largas y delgadas, manos y dedos alargados, y afecciones oculares como la miopía y la luxación del cristalino. Envejecimiento prematuro, progeroide. El componente progeroide del síndrome implica un envejecimiento prematuro. Los individuos afectados pueden exhibir signos de envejecimiento acelerado, como arrugas prematuras, pérdida de elasticidad cutánea y posiblemente otras características asociadas con el envejecimiento a una edad temprana. Lipodistrofia. La lipodistrofia, caracterizada por la pérdida anormal de tejido adiposo, también forma parte del espectro de síntomas del MPL. Esto puede resultar en la redistribución anormal de la grasa corporal, afectando la apariencia física y, en algunos casos, contribuyendo a problemas metabólicos. Genética y mutaciones. El MPL es una enfermedad genética, y la gran mayoría de los casos están asociados con mutaciones en el gen POLD1. Este gen desempeña un papel importante en la replicación del ADN y la reparación, y las mutaciones en él pueden tener efectos diversos en la función celular y contribuir a la compleja presentación clínica del síndrome. Desafíos diagnósticos y manejo. El diagnóstico del MPL puede ser un desafío debido a la rareza de la condición y a la diversidad de síntomas. La identificación de rasgos característicos, junto con pruebas genéticas específicas, es crucial para establecer un diagnóstico preciso. El manejo del síndrome se centra en abordar los síntomas específicos y puede requerir un enfoque multidisciplinario que involucre a diversos especialistas médicos. Impacto en la calidad de vida. Dada la combinación de características marfanoides, envejecimiento prematuro y lipodistrofia, el MPL puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los afectados. Los desafíos físicos, emocionales y sociales asociados con este síndrome complejo pueden requerir un apoyo integral y personalizado. Investigación en curso. Dada la rareza del MPL, la investigación sigue siendo limitada, pero avanza para comprender mejor las bases genéticas y moleculares de la enfermedad. El objetivo es encontrar enfoques terapéuticos que aborden los aspectos específicos del síndrome y mejoren la calidad de vida de aquellos que lo experimentan. Conclusión, navegando por el intrincado paisaje del MPL. El síndrome de Marfanoid Progeroid Lipodystrophy, con su intrincada combinación de características clínicas, lleva a una exploración única en las complejidades de la genética humana. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta enfermedad rara, ofreciendo una comprensión más profunda de sus mecanismos y posiblemente abriendo la puerta a enfoques terapéuticos más efectivos para aquellos que navegan por este intrincado paisaje médico. En el panorama médico, el síndrome de Morgellons surge como un fenómeno controversial, envuelto en la intersección entre la ciencia, la salud mental y la percepción del cuerpo humano. Esta condición, caracterizada por la presencia de fibras y partículas no identificadas en la piel, ha generado debate sobre su naturaleza, origen y tratamiento. Características clínicas. El síndrome de Morgellons se manifiesta con una variedad de síntomas, siendo la presencia de fibras y materiales extraños en la piel uno de los aspectos más distintivos. Los individuos afectados informan sensaciones de picazón intensa, lesiones cutáneas y la creencia de que las fibras emergen de la piel, generando gran angustia. Controversias y desafíos diagnósticos. El síndrome de Morgellons ha sido objeto de controversia y ha enfrentado desafíos en términos de diagnóstico. La falta de criterios clínicos específicos y la ausencia de evidencia científica concluyente han llevado a la clasificación del síndrome como una condición médica no reconocida por muchas instituciones de salud. Hipótesis y teorías. Las teorías sobre el origen del síndrome de Morgellons varían considerablemente. Algunas hipótesis sugieren que podría estar vinculado a enfermedades mentales, como la delirioparasitosis, mientras que otros sugieren una conexión con exposiciones ambientales o infecciones. La falta de consenso en la comunidad científica ha contribuido a la falta de reconocimiento formal. Impacto en la salud mental. Independientemente de su clasificación médica, el síndrome de Morgellons puede tener un impacto significativo en la salud mental de quienes lo experimentan. La angustia asociada con los síntomas y la falta de validación médica pueden contribuir a la ansiedad y la depresión en algunos casos. Enfoques de tratamiento. El manejo del síndrome de Morgellons puede ser complejo y a menudo implica un enfoque multidisciplinario. La atención puede dirigirse tanto a los síntomas dermatológicos como a la salud mental. La terapia cognitivo-conductual y la atención psiquiátrica pueden ser parte integral del tratamiento. Investigación continua. La investigación sobre el síndrome de Morgellons está en curso, aunque los resultados hasta ahora no han proporcionado una comprensión definitiva de su etiología. La necesidad de una investigación rigurosa y objetiva persiste para abordar las incertidumbres y proporcionar respuestas a las preguntas que rodean a esta condición.
Conclusión, navegando por las aguas controvertidas del Morgellons. El síndrome de Morgellons, con su mezcla de características clínicas y controversias, lleva a una exploración única en la intersección de la medicina y la salud mental. A medida que la investigación avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta condición, brindando claridad y comprensión a aquellos que buscan respuestas en las aguas controvertidas del Morgellons. En el fascinante y poco común fenómeno del gemelo parasitario, la naturaleza nos presenta una dualidad extraordinaria que desafía las convenciones del desarrollo embrionario normal. Este fenómeno se manifiesta cuando uno de los gemelos no se desarrolla completamente, convirtiéndose en un gemelo parasitario que depende del desarrollo del gemelo principal. Origen y desarrollo anómalo. El gemelo parasitario se origina durante las primeras etapas del desarrollo embrionario cuando dos embriones idénticos se forman a partir del mismo óvulo fertilizado. Sin embargo, a medida que avanza el proceso de desarrollo, uno de los embriones queda rezagado en su crecimiento y desarrollo, dependiendo por completo del gemelo principal para su sustento. Características y anomalías. El gemelo parasitario, también conocido como Fides en feto en casos más raros, a menudo presenta estructuras corporales anómalas y malformaciones. Puede haber una variedad de tejidos y órganos, a veces funcionales, pero con diferencias significativas en su desarrollo con respecto a un feto típico. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del gemelo parasitario puede realizarse mediante estudios de imágenes médicas, como la ecografía prenatal o la tomografía computarizada. En algunos casos, el gemelo parasitario puede no ser evidente hasta la infancia o incluso más tarde. La extirpación quirúrgica es el tratamiento comúnmente empleado para eliminar el gemelo parasitario, especialmente si hay riesgos para la salud del gemelo principal. Impacto psicológico y social. El descubrimiento de un gemelo parasitario puede tener un impacto emocional significativo en los padres y, más tarde, en el individuo afectado. La naturaleza única de esta condición puede generar preguntas y reflexiones sobre la dualidad y la singularidad de la identidad. Explorando lo inusual. El fenómeno del gemelo parasitario ofrece una ventana fascinante a la variabilidad del desarrollo embrionario y a las complejidades de la biología humana. Aunque es raro, su estudio proporciona conocimientos valiosos sobre cómo pueden surgir y persistir condiciones únicas en el viaje desde la concepción hasta el nacimiento. Conclusión, la dualidad anómala en el desarrollo humano. El gemelo parasitario, con su singularidad y rareza, lleva a una exploración única en las complejidades del desarrollo embrionario. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de este fenómeno, brindando una comprensión más profunda de cómo la vida se manifiesta de maneras inusuales y desafiando nuestra percepción convencional de la singularidad en el nacimiento humano. El síndrome de lengua negra vellosa es una condición en la cual la lengua desarrolla una apariencia oscura y peluda. Aunque el término peluda puede sonar alarmante, las vellosidades en realidad se refieren al alargamiento de las papilas gustativas en la lengua, que pueden volverse prominentes y atrapar células muertas, bacterias y restos de comida, dando lugar a la coloración oscura. Factores desencadenantes. Varios factores pueden contribuir al desarrollo del síndrome de lengua negra vellosa. El consumo de tabaco, el uso prolongado de antibióticos, la mala higiene bucal y el consumo de ciertos alimentos y bebidas, como el café o el té, son elementos que se han asociado con esta condición. Inofensivo pero impactante. Aunque la lengua negra vellosa puede parecer impactante, generalmente es inofensiva y no causa dolor ni malestar significativo. La preocupación principal suele estar relacionada con la apariencia visual y la posibilidad de mal aliento, ya que las bacterias atrapadas en las papilas gustativas pueden contribuir a problemas de olor bucal. Manejo y prevención. El manejo del síndrome de lengua negra vellosa se centra en abordar los factores subyacentes. Mejorar la higiene bucal, dejar de fumar, limitar el consumo de sustancias que pueden contribuir y mantener una dieta equilibrada son pasos clave. Además, la limpieza cuidadosa de la lengua puede ayudar a eliminar las células muertas y los restos de alimentos atrapados. Autolimitado y reversible. En muchos casos, el síndrome de lengua negra vellosa es autolimitado y reversible con cambios en el estilo de vida y la higiene bucal mejorada. Sin embargo, si persiste o causa molestias significativas, se recomienda consultar a un profesional de la salud bucal para una evaluación más completa. Conclusión, un fenómeno inofensivo pero curioso. El síndrome de lengua negra vellosa, con su apariencia inusual pero generalmente inofensiva, lleva a una exploración única en las curiosidades de la salud bucal. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta condición,
ofreciendo una comprensión más profunda de sus mecanismos subyacentes y brindando tranquilidad a aquellos que encuentran esta peculiaridad en su lengua. El fenómeno del miembro fantasma supernumerario nos lleva a explorar la complejidad de la conexión entre el cuerpo y la mente. A diferencia del miembro fantasma comúnmente asociado con la amputación, el miembro fantasma supernumerario implica la sensación de poseer un miembro adicional no presente anatómicamente. Percepción engañosa. Las personas que experimentan un miembro fantasma supernumerario sienten la presencia de un apéndice adicional, ya sea un brazo, una pierna o incluso una extremidad más inusual. A pesar de la ausencia física de este miembro, la percepción de su existencia puede ser tan vívida que quienes lo experimentan pueden describir sensaciones, movimientos e incluso dolor en esta parte adicional del cuerpo. Orígenes neurocognitivos. La explicación detrás del miembro fantasma supernumerario radica en la complejidad de la percepción sensorial y la representación cortical del cuerpo en el cerebro. La plasticidad cerebral permite que la representación del cuerpo se modifique, y en casos extraordinarios, esto puede llevar a la percepción de miembros adicionales que no existen físicamente. Condiciones asociadas. El miembro fantasma supernumerario puede estar asociado con diversas condiciones neurológicas como el síndrome de miembro supernumerario, epilepsia focal y otras anomalías en el procesamiento sensorial. Estudios y casos clínicos han documentado experiencias de personas que sienten la presencia de miembros extras, a menudo de manera intermitente. Desafíos en la comprensión. La comprensión completa del miembro fantasma supernumerario presenta desafíos debido a la variabilidad en las experiencias individuales y a la falta de casos bien documentados. La intersección entre la percepción, la cognición y la neurología plantea preguntas intrigantes sobre cómo se forma y se mantiene la representación del cuerpo en la mente. Abordaje terapéutico. El manejo del miembro fantasma supernumerario a menudo implica enfoques multidisciplinarios que pueden incluir terapia ocupacional, fisioterapia y, en algunos casos, intervenciones neuropsicológicas. La comprensión y el apoyo del entorno médico y social son cruciales para aquellos que experimentan esta peculiaridad perceptual. Conclusión, navegando por las fronteras de la percepción corporal. El miembro fantasma supernumerario, con su desconcertante fusión de realidad y percepción, lleva a una exploración única en las fronteras de la neurociencia y la experiencia humana. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de este fenómeno, ofreciendo una comprensión más profunda de La alergia al agua se presenta como un fenómeno sorprendente que desafía la concepción convencional de las reacciones alérgicas. Conocida como urticaria acuagénica, esta condición única implica el desarrollo de ronchas y picazón en la piel después del contacto con agua, ya sea fría o caliente. Características de la urticaria acuagénica. La urticaria acuagénica se manifiesta con la aparición de ronchas rojas en la piel, acompañadas de picazón intensa, minutos después del contacto con agua. La temperatura del agua, en lugar de su composición química, es el factor desencadenante. Curiosamente, las ronchas generalmente se desarrollan en las áreas donde el agua entra en contacto con la piel. Desafíos en el diagnóstico. El diagnóstico de la alergia al agua puede ser desafiante, ya que la condición es rara y puede pasar desapercibida o confundirse con otras formas de urticaria. La historia clínica detallada, junto con pruebas específicas, puede ser crucial para establecer un diagnóstico preciso. Mecanismos subyacentes. Los mecanismos subyacentes de la urticaria acuagénica no están completamente comprendidos. Se cree que puede estar relacionada con una respuesta inmunológica anormal a componentes presentes en la superficie de la piel o en el agua misma. Sin embargo, la falta de claridad en los mecanismos exactos resalta la complejidad de esta condición. Limitaciones en la vida cotidiana. La alergia al agua puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de quienes la padecen. El simple acto de ducharse, nadar o incluso llorar puede desencadenar síntomas incómodos. La conciencia y la adaptación son clave para gestionar la alergia y minimizar su impacto en la calidad de vida. Enfoques de tratamiento. El tratamiento de la urticaria acuagénica puede implicar enfoques que van desde antihistamínicos hasta terapias más especializadas, como la exposición gradual al agua para desensibilizar la respuesta del cuerpo. Sin embargo, los resultados pueden variar y la gestión exitosa puede requerir un enfoque personalizado. Conclusión, navegando por las aguas de una alergia inusual. La alergia al agua, con su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas ante el elemento vital, lleva a una exploración única en las complejidades del sistema inmunológico. A medida que la ciencia avanza, se espera que se arroje luz sobre las sombras de esta alergia inusual, ofreciendo opciones de tratamiento más efectivas y una comprensión más profunda de cómo el cuerpo reacciona ante el contacto esencial con el agua.
Dentro del ámbito de los fenómenos psicológicos, el concepto de pluralización clonal del yo presenta una exploración reflexiva en las intricadas dimensiones de la identidad. Este fenómeno sugiere la replicación o diversificación de la identidad de uno mismo, dando lugar a la coexistencia de múltiples autopercepciones o personas dentro de un individuo. Naturaleza de la pluralización clonal. La pluralización clonal implica la emergencia de identidades distintas y coexistentes dentro de un solo individuo. Estas identidades pueden variar en rasgos de personalidad, preferencias e incluso valores, creando un paisaje interno complejo donde diferentes facetas del yo se manifiestan de manera independiente. Factores que influyen en la replicación identitaria. Los factores que contribuyen a la pluralización clonal son multifacéticos. Experiencias traumáticas, cambios significativos en la vida o la influencia de diversos entornos sociales pueden desempeñar roles fundamentales en dar forma y diversificar la identidad de uno mismo. Además, conflictos internos o la necesidad de adaptarse a diversas situaciones pueden contribuir al desarrollo de conglomerados de identidad distintos. Manifestaciones y coexistencia. Las identidades coexistentes en la pluralización clonal pueden manifestarse en diferentes contextos o situaciones. Ciertas facetas del yo pueden dominar en entornos específicos, mientras que otras pueden volverse más prominentes en otros lugares. Esta interacción dinámica de identidades puede resultar en un enfoque matizado y adaptativo para navegar diversas facetas de la vida. Desafíos y oportunidades. Aunque la pluralización clonal ofrece una forma flexible de adaptarse a diferentes situaciones, también puede presentar desafíos. Conflictos internos entre identidades coexistentes, confusión potencial sobre el verdadero yo o dificultades para mantener una narrativa coherente de la propia vida son algunas de las complejidades que las personas pueden enfrentar. Marco psicológico e integración. Comprender la pluralización clonal dentro de un marco psicológico implica explorar cómo la mente compartimenta diversas facetas de la identidad. La integración se convierte en una consideración clave, ya que los individuos pueden buscar formas de armonizar y consolidar estas facetas diversas en un sentido cohesivo del yo. Implicaciones para el crecimiento personal. La pluralización clonal abre caminos para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Abrazar la diversidad dentro de la propia identidad puede conducir a una comprensión más profunda de uno mismo y a un enfoque más adaptativo para enfrentar los desafíos de la vida. Invita a las personas a explorar, aceptar e integrar la multiplicidad de sus seres. Futuras exploraciones e investigaciones. El concepto de pluralización clonal del yo sigue siendo un territorio relativamente inexplorado en la investigación psicológica. Futuras exploraciones podrían profundizar en los mecanismos que impulsan la replicación identitaria, el impacto en la salud mental y el papel potencial de factores sociales y culturales en la formación de este fenómeno. Conclusión: navegando por el archipiélago interno del yo. La pluralización clonal del yo, con su archipiélago interno de identidades coexistentes, lleva a una exploración única de la psique humana. A medida que la comprensión de la identidad continúa evolucionando, este fenómeno insta a una indagación más profunda en las complejidades de la autopercepción, la adaptación y la naturaleza siempre cambiante de la experiencia humana. La muerte psicógena se presenta como un fenómeno extraordinario donde la mente puede influir de manera tan poderosa en el cuerpo que lleva al cese de las funciones vitales, a pesar de la ausencia de una causa médica evidente. Características de la muerte psicógena. La muerte psicógena, también conocida como muerte por sugestión, refleja un estado extremo en el cual la mente, a través de procesos psicológicos complejos, induce cambios fisiológicos que conducen a la muerte. Este fenómeno es excepcionalmente raro y ha sido documentado en contextos culturales específicos y situaciones extremas. Factores contribuyentes. Los factores que contribuyen a la muerte psicógena a menudo involucran una combinación de sugestión, creencias culturales profundas y estados emocionales extremos. Se ha observado que eventos traumáticos, rituales culturales o incluso la influencia de figuras de autoridad pueden desencadenar este fenómeno. Mecanismos psicofisiológicos. Los mecanismos exactos detrás de la muerte psicógena no están completamente comprendidos, pero se cree que involucran una interacción compleja entre la mente y el cuerpo. La sugestión extrema puede desencadenar respuestas neuropsicológicas que afectan las funciones vitales, como la frecuencia cardíaca y la respiración, hasta el punto del fallo orgánico. Contextos culturales y sociales. La muerte psicógena a menudo se ha observado en contextos culturales donde las creencias en la influencia mental sobre el cuerpo son más pronunciadas. Los fenómenos relacionados, como la histeria colectiva, han sido documentados en comunidades donde la sugestión y la creencia en la magia son prominentes. Desafíos en el diagnóstico. Diagnosticar la muerte psicógena puede ser un desafío, ya que no hay signos médicos evidentes de enfermedad o daño físico.
Los profesionales de la salud deben descartar cuidadosamente otras causas posibles de los síntomas antes de considerar la posibilidad de la muerte psicógena. Implicaciones éticas y culturales. La muerte psicógena plantea cuestiones éticas y culturales complejas en términos de cómo se aborda y se comprende en diferentes sociedades. Las prácticas culturales y las creencias colectivas pueden tener un impacto significativo en la manifestación de este fenómeno y en la forma en que se aborda desde el punto de vista médico y social. Exploración continua y comprensión profunda. Dada su rareza y complejidad, la muerte psicógena sigue siendo un fenómeno que requiere una exploración continua y una comprensión más profunda. La intersección entre la mente, la cultura y el cuerpo ofrece un terreno fértil para la investigación multidisciplinaria que podría arrojar luz sobre los misterios que rodean a este fenómeno único. Conclusión, un fenómeno excepcional en el cruce de lo mental y lo fisiológico. La muerte psicógena, con su capacidad única para desencadenar la muerte a través de la sugestión extrema, lleva a una exploración excepcional en la intersección de lo mental y lo fisiológico. A medida que la investigación y la comprensión avanzan, se espera que se arroje luz sobre las sombras de este fenómeno extraordinario, proporcionando una visión más clara de la poderosa influencia de la mente en el destino mortal del cuerpo humano. El síndrome Bartzokas-Pappas, también conocido como síndrome de disostosis mandibulofacial, se destaca como una condición genética extremadamente rara que afecta el desarrollo facial y esquelético. Nombrado en honor a los médicos griegos que lo describieron por primera vez, este síndrome presenta características distintivas que influyen en la apariencia y la función de varias partes del cuerpo. Características clínicas. Malformaciones faciales. La presencia de fisuras faciales, labio leporino y paladar hendido son características comunes del síndrome. Estas malformaciones afectan la estructura facial y pueden tener implicaciones en la respiración y la alimentación. Anomalías en las extremidades. Las extremidades también pueden verse afectadas, con deformidades en manos y pies. Los dedos pueden estar unidos y la movilidad de las articulaciones puede estar limitada. Problemas en el desarrollo óseo. La mandíbula y otras estructuras óseas pueden no desarrollarse adecuadamente, lo que contribuye a la apariencia característica del síndrome. Estas anomalías pueden tener implicaciones en la función masticatoria y en la alineación de los dientes. Problemas respiratorios. Las malformaciones faciales y mandibulares pueden dar lugar a problemas respiratorios y algunos individuos pueden requerir intervenciones para garantizar una respiración adecuada. Problemas de audición. Anomalías en los oídos y en las estructuras asociadas pueden contribuir a problemas de audición en algunas personas con este síndrome. Causas genéticas. El síndrome Bartzokas-Pappas tiene un origen genético y se ha identificado una mutación en el gen DLX5 como responsable de la condición en algunos casos. Sin embargo, la complejidad genética de esta condición aún se está explorando y se necesita más investigación para comprender completamente su base genética. Enfoque en el manejo. Dado que el síndrome es extremadamente raro, el manejo tiende a ser multidisciplinario y adaptado a las necesidades específicas de cada individuo. Esto puede incluir intervenciones quirúrgicas para corregir malformaciones faciales y mandibulares, así como terapias para abordar problemas de desarrollo y funciones motoras. Desafíos y apoyo. Las personas con el síndrome Bartzokas-Pappas y sus familias pueden enfrentar desafíos significativos en términos de atención médica especializada y adaptaciones para abordar las dificultades en la vida diaria. El apoyo emocional y la conexión con comunidades que comparten experiencias similares pueden ser valiosos en el proceso de afrontar esta condición. Investigación en curso. Debido a la rareza del síndrome Bartzokas-Pappas, la investigación continúa para comprender mejor sus fundamentos genéticos, así como para desarrollar enfoques más efectivos para el manejo clínico y la mejora de la calidad de vida de aquellos afectados por esta condición única. Conclusión, una mirada profunda a la rareza genética. El síndrome Bartzokas-Pappas ofrece una mirada profunda a la rareza genética y destaca la complejidad de las condiciones que afectan el desarrollo facial y esquelético. A medida que la investigación avanza, se espera que se ilumine aún más el panorama de esta condición única, proporcionando conocimientos cruciales para el diagnóstico temprano, el manejo efectivo y el apoyo continuo a aquellos afectados por el síndrome Bartzokas-Pappas.